Ismael, has trabajado con deportistas de élite como Leo Messi, Suárez. ¿Cómo llega un chico de Andalucía a esos niveles, tío? Para una persona que esté inmersa en ese círculo vicioso de comer, 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 unos tips claros. Lo primero de todo es reconocer que tengo estrés, tengo ansiedad y que tengo hambre emocional. ¿Qué macronutriente dirías tú que es el esencial que te ayuda a regular más ese hambre emocional? Los alimentos que tienen baja densidad nutricional, alimentos ricos en agua y ricos en fibra. Si el azúcar en sí mismo te generase enfermedades, todos los deportistas de élite estarían enfermos. Señores, señoras, hoy ha venido a pasar un buen ratito con nosotros El caballero Ismael Galante. Bambú Salvaje. Bienvenido, señor Ismael Galancho, a nuestro podcast Bambú Salvaje. Un placer tenerte por aquí. Para quien no te conozca, me gustaría que te presentaras un poquito y qué es lo que haces. Bueno, pues básicamente mi nombre es Ismael Galante, como tú has dicho, soy nutricionista, soy divulgador, congresista, autor de varios libros. Y bueno, pues como he estado diciendo fuera de cámara, soy nutricionista, que me conoce la gente porque me dedico tanto a la nutrición clínica, ¿vale? Pérdida de grasa, composición corporal, patología, como la nutrición deportiva. Como te decía, al aunar ambas, eso me ha llevado a tener una mejor experiencia, un mejor conocimiento de la fisiología y de qué ocurre en nuestro cuerpo, porque ayudar o sea, comprender una te hace que comprenda mejor la otra. Y nada, a día de hoy pues me dedico a asesorar nutricionalmente a personas, tanto a nivel clínico como deportivo, como digo, a divulgar en redes sociales, sobre todo en Instagram y YouTube. He escrito varios libros, soy congresista a nivel de España y de fuera de España. Y poco más, o sea, poco más. ¿Te parece Parece poco? poco, ¿no? Parece poco. En la familia, las cositas que os traemos aquí, ¿eh? Brutal. Ismael, has trabajado con deportistas de élite como Leo Messi, Suárez, empresarios muy top. ¿Cómo llega un chico de Andalucía a esos niveles, tío? Pues no lo sé. Esa pregunta es la más difícil Yo creo que es siempre. pasión, ¿no? Porque se le ve pasión. Yo cuando me hacen hecho esta pregunta, que me la hacen mucho, yo digo, yo no he hecho nada especial. Es decir, no he hecho yo no he seguido una estrategia. Yo no he seguido, quiero llegar a tal. Yo lo que he hecho ha sido currar mucho, estudiar mucho y lo que ha dicho él, pasión. A mí me encanta lo que hago. De hecho, tengo la suerte de decir que a día de hoy yo me meto en proyectos o me meto en cosas o hago cosas, no porque me haga falta, sino porque amo mi profesión. Y yo cuando trabajo, por ejemplo, en el cara a cara con personas, sean deportistas o no, en el momento de que una persona empieza conmigo, el objetivo de esa persona se convierte directamente en mi objetivo. Es decir, Empatizas full. totalmente. Entonces, la consecución del objetivo de esa persona es mi objetivo prioritario. Me meto mucho ahí. Y yo creo que eso pues ayuda mucho a que la propia persona cuando empieza conmigo pues termina consiguiendo su objetivo porque yo mismo me lo planteo como objetivo personal. Muy bien, para entender un poquito el background, ¿de dónde vienes? ¿De dónde te viene aquí a ti esta pasión por la nutrición? No sé si vienes de estudiar nutrición o una cosa te lleva a la otra. Pues mira, yo de toda la vida he hecho mucho deporte, ejercicio. Yo jugaba fútbol, de hecho jugué en las categorías inferiores del Málaga. Desgraciadamente tuve una caída haciendo el gamberro de un piso al suelo y tuve un problema, una lesión de espalda, que ahí tuve que dejar el fútbol y fue cuando empecé a rehabilitarme en un gimnasio. Yo no había pisado un gimnasio en mi vida. Empecé a coger el rollo ahí al mundo del fitness. Fue justo cuando empecé a estudiar. Yo empecé estudiando educación física. Y ya dentro, estudiando educación física, teníamos una asignatura que era nutrición. Y ahí me enganché a la nutrición, porque se me abrió un mundo. Evidentemente el ejercicio y demás, pues digo, aparte tengo un máster en entrenamiento personal y demás, pero la nutrición me fascinó todo lo que hay detrás de la nutrición y fue cuando dije, yo me tengo que dedicar a esto. Y fue cuando empecé a estudiar, primero estudié el técnico superior en dietética, luego hice el grado, la carrera de nutrición, más algún máster en nutrición y demás, y ahí fue cuando lo tuve claro, que me quería enfocar a la nutrición sobre todo, sin dejar de lado el ejercicio. Dentro del ámbito de la nutrición, que es muy amplio, ¿cuál podríamos decir que es tu especialidad o con lo que tú vibras fuerte, ¿no? Como decía antes, creo que una de las, porque la gente dice, oye, pero ¿cómo has conseguido? Digo, una de las cosas buenas que tengo yo es eso, el haber estudiado ambas. Yo soy muy friki, yo estudio, llevo
Desde que empecé a estudiar, yo no estudio todos los días. Y cuando te digo todos los días, es todos los días. El día puntual, si viajo, si tal, no, pero estudio todos los días. Me obligo a estudiar. Digo me obligo porque es que me gusta hacerlo, pero dedico mínimo 2 horas al día Aprender, más a, que idea, ¿no? a aprender, a leer estudios, a investigar y demás. Y bueno, yo he estudiado mucho la fisiología. Es decir, el qué ocurre en tu cuerpo, por qué pasan las cosas. Me apasiona el ser humano. Yo veía los dibujitos de Érase una vez la vida desde niño. Y el entender mucho cómo funciona el cuerpo humano y el haber estudiado tanto la nutrición clínica como la deportiva, las dos ramas, las dos grandes ramas, pues me ha hecho comprender mucho cómo funciona nuestro organismo. Y yo creo que de ahí surge esa gran base que a lo mejor puedo tener, o eso dicen que tengo, para entender qué ocurre en cada persona y, por tanto, acertar mucho más de inicio qué necesita esa persona para cumplir su objetivo. Muy bien, vamos a tratar un poquito un tema que va muy correlacionado al libro que ha sacado nuevo ahora, que va sobre el tema del apetito, de la saciedad. Ya no Y pasó hambre. exactamente, ya no pasó hambre, que ahora hablaremos un poquito de ello. Que es algo muy común, porque al final si has hecho un libro es porque has identificado una problemática que abarca a un gran número de personas en la población. Ujú. Entonces vamos a hablar un poquito de esa, no sé si se dice hambre hedónica o apetito. Hambre hedónica, hambre emocional. Exactamente. ¿Por qué las personas en este caso les cuesta tanto controlar ese hambre y identificar si es hambre o es apetito? El problema es que la mayoría de personas piensan que el hambre se regula de una manera mecánica. Es decir, yo como y cuando mi estómago está lleno ya no tengo hambre. Y no es así. Y eso es solamente una pequeña parte de la ecuación. De hecho, no es correcto. Al final, tenemos que saber que lo que regula el hambre y la saciedad es nuestro cerebro, ¿vale? Es verdad que tiene una parte mecánica, que si nuestro estómago, pues cuando se dilata, emite unas señales, una hormona, que le dice a nuestro cerebro, oye, estoy lleno, ya no hay más hambre. Pero eso es, como digo, una pequeña fracción. Hay otros muchos, un sistema mucho más amplio que regula el hambre y la saciedad. ¿Qué pasa? Que no siempre nuestro cuerpo o nuestro cerebro interpreta que hay que comer cuando tenemos falta de nutrientes o falta de energía, sino que a veces, como la comida es una forma de satisfacción, genera ciertos neurotransmisores como dopamina y demás que le dan satisfacción al cerebro. Nosotros podemos no tener falta de nutrientes, porque en la época prehistórica se comía cuando se tenía hambre. Nosotros hoy en día comemos no solo cuando tenemos hambre, porque hoy en día los países desarrollados no tenemos hambre, eh, comemos muchas veces por saciar a nuestro cerebro porque está falto de dopamina. Y aquí esto se le llama hambre emocional. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Si tú un día estás estresado, llevas todo el día trabajando, has madrugado, discutes con tu jefe o con tu compañero de trabajo, tienes un cliente que te está dando tal, sufres mucho estrés, tú cuando llegas a casa, independientemente de que tengas más hambre real o no, porque puedes haber estado comiendo durante el día, tu cerebro seguramente no te pida comerte un pollo a la plancha con brócoli hervido. Una bollería o... Abrirte una cerveza, meter una pizza en el horno o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro, tras un día estresado, está falto de dopamina y se eleva una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y esto le dice a tu cerebro que lo que quiere es recompensa. Una de las formas más fáciles de obtener recompensa, dopamina y demás, es a través de la comida. También se podría hacer teniendo sexo, pero no es tan asequible, por desgracia. Entonces, es comiendo comida. ¿Y qué comida da dopamina? El brócoli hervido, no. No, La lo que fru- lleva glutamato monosódico, Lo por que ejemplo. lleva, exacto, comida que se llama ultraprocesado, hiperpalatable, rica en azúcares, en grasas trans, en aditivos como el glutamato monosódico y otras cosas. Entonces, claro, que además son comidas muy calóricas. ¿Qué es lo que que pasa? nos Que sacian, ¿no? tú, claro, y no sacia. Es comida muy calórica y no sacia. Pega Entonces, el pico de dopamina en su momento, pero al ratito estás otra vez buscando dopamina. enseguida, Vale. tú te pegas un pico de dopamina, pero caes rápido. Entonces, es como una satisfacción momentánea. Entonces, tú te has metido en 3 bocados una alta cantidad de calorías, además alimentos de mala calidad, además no sacias, por lo tanto puedes seguir teniendo hambre y ese momento de dopamina, de satisfacción, se te pasa enseguida. Entonces es un problema el hambre emocional. ¿Y cómo solucionamos eso? Porque yo lo sufro Yo no y tanto, me, pero... me interesa mucho. Sí, sí. Sí, a ver, hay que entender al contexto de cada persona porque el hambre emocional o el hambre hedónica en verdad son diferentes, ¿eh? Estoy Ujú. resumiendo, pero realmente son diferentes. Eh, a ti te puede surgir por una cosa y a ti por otra. Entonces es verdad que esto es algo como muy personalizado, ¿vale? Pero sí que tenemos que volver a aprender a reconectar con nuestras sensaciones de hambre real y saber interpretar cuándo es hambre emocional. Yo en el libro, ya no paso hambre,
pongo una gráfica para que la gente lo rellene justo antes de cada comida, ¿vale? Son como se rellena, se tarda 30 segundos, ¿vale? Para que tú pongas cuánta hambre tienes en una escala de 0 a 10, si sabe interpretar cuánta hambre real es y que interprete qué alimentos te comería o qué alimentos no te comerías con esa hambre. Es decir, cuando tú tienes hambre emocional, se identifica fácilmente porque no te apetece brócoli, ni pollo, ni nada. Te apetece esto que te dice, oye, tengo hambre, pero no de cualquier cosa, sino de esto. Pero cuando tú tienes hambre real, de verdad, cuando tú pasas hambre de verdad, te aseguro Te come cualquier cosa. que te comes cualquier Con cosa. las No es hambre real, entonces. Claro, entonces yo pongo, en el libro es que es más complejo de desarrollar, pero pongo varios mecanismos para que tú, por lo pronto, aprendas a diferenciarlo y aprendas a saber qué está pasando. Y en el momento que tú eres consciente, ya es mucho más fácil controlarlo. Y algo que está muy de moda ahora, que, bueno, lleva ya tiempo de moda, o sea, yo llevo ya tiempo escuchándolo, el tema del ayuno intermitente, ¿eso ayuda a controlar el hambre emocional? En algunas personas puede que sí, en otras no. Te digo, lo que nos dice la mayoría de estudios y también mi experiencia en consulta con miles de pacientes es que hay personas en las cuales hacer ayuno intermitente, siempre controlado y supervisado por un profesional, le reduce el apetito, se lo baja, y hay otras personas que lo aumenta. Y yo en consulta, es decir, esto es lo que dice la evidencia científica, y yo en consulta también lo he visto. Hay personas a las cuales el ayuno le va bien porque le regula el apetito a la baja, y hay personas a las cuales se lo aumenta. Entonces, al final, cada persona tiene que buscar su herramienta. Porque yo, lo que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, el tema del ayuno intermitente es que libera autofagia. La autofagia es algo que, no. A ver, acaba de abrir un melón. Vale, ya todo el podcast va de esto. Ya va de esto todo el podcast. A ver, no la autofagia no se libera. Yo te explico. Vale, por favor. La autofagia es un proceso celular de limpieza. Es decir, nuestras células, por estar vivos, van llevando procesos metabólicos. Y esto tiene como una serie de desperdicios. Imagínate, pues, como un coche, pues como el tubo de escape, ¿no? Por los propios procesos metabólicos de estar vivo se va acumulando basura metabólica. La autofagia es un proceso de sacar la basura a la calle. ¿Por qué? Porque esa basura se acumula en las células con el paso de muchos años. Aparecen patologías neurodegenerativas, diabetes, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer. ¿Vale? Entonces, la autofagia saca la basura a la calle. Normalmente la autofagia funciona sola, nosotros no tenemos que depender de ella. Pero en un contexto de vida donde hay una epidemia de obesidad, donde comemos por encima de nuestras posibilidades, al estar tanto comiendo, la basura se acumula. Vale. ¿Cómo podemos aumentar la autofagia? Vale, lo primero de todo es simplemente llevando una dieta saludable y no comiendo en exceso como comen la mayoría de personas porque tienen sobrepeso o obesidad. Solo con eso es suficiente. ¿Vale? Una persona que tenga una buena composición corporal, que no tenga un exceso de grasa corporal, su autofagia funciona bien, siempre y cuando no tenga una patología. Hay patologías como el cáncer, algunos tipos de cáncer donde la autofagia está hiperaumentada. Por eso mucha gente pierde tanto peso, porque se autoconsume. Se llama caquexia, ¿vale? O sea que la autofagia, ni por defecto ni por exceso. Un exceso de autofagia también es peligroso. Entonces esto funciona solo, nosotros no tenemos que preocupar de esto. Simplemente si tú haces algo de ejercicio físico, no tienes sobrepeso, no tal, eso ya funciona solo. La autofagia. Eso funciona solo. Ahora bien, ¿el ayuno intermitente podría aumentar la autofagia? ¿Un poquito? Sí. Pero para que el ayuno intermitente aumente la autofagia, como tal, va a depender sobre todo de la cantidad de comida que tú comas al día. Es decir, que aunque tú te alimentes solo en una ventana de 4 o 6 horas, es decir, porque haces ayuno intermitente, si en esas 4 o 6 horas te comes 5.000 calorías, y además en un sujeto medio sedentario, me da igual que haya estado ayunando. Eso va a ser igual de malo. Entonces, no es tanto cuántas horas te pasas sin comer, sino que en tu cómputo global consumas más o menos la energía que tú necesitas. Y aparte, si tú quieres estimular la autofagia, para que la autofagia se estimule bastante las células musculares, debería estar al menos 36 horas de ayuno. 36 horas. Se ha visto que las células musculares empieza la autofagia de verdad a partir de las 36 horas de ayuno. Y esto se consigue de la misma forma, es decir, lo mismo que te aumenta la autofagia en la célula del músculo, estas 36 horas de ayuno, te lo hace 20 minutos de ejercicio. Más los otros beneficios que tiene el ejercicio. Entonces, que tú quieras hacer un ayuno, oye, mira, hazlo. En algunos contextos está contraindicado, en otros no hay ningún problema. Absolutamente. Pero ¿te merece la pena estar tanto tiempo en ayuna cuando por 20 minutos de ejercicio consigues la misma autofagia? Y además todos los beneficios más que tiene el ejercicio
y además ni siquiera eres una persona que a lo mejor tengas que hiperestimular la autofagia porque no lo necesitas. Es algo más comercial que otra cosa, podríamos decir. Como todo lo que hay en nutrición. Métodos mágicos, ¿no? Ujú. Como todo lo que hay, o casi todo lo que hay en nutrición. Ismael, para una persona que esté inmersa en ese círculo vicioso de comer, 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 unos tips claros que le podría servir para romper este círculo. Lo primero de todo es reconocer que tengo estrés, tengo ansiedad y que tengo hambre emocional. Identificar el problema. Porque esto que estamos hablando aquí nosotros, que parece algo lógico, lo sufren muchísimas personas, pero no son conscientes. La mayoría de la gente no es consciente que come por hambre emocional. Yo tengo gente en consulta que yo le digo, oye, y le hago una serie de preguntas y muchas veces no son conscientes. Y luego conmigo en la consulta se dan cuenta de que sí, de que pueden comer por estrés o por ansiedad y no lo están siendo ni siquiera conscientes. No se paran ni a pensar. Y antes de entrar en el tip número 2, que el primero es reconocer, Reconocerlo. ¿algún subtip dentro de ese tip para poder reconocer si es hambre emocional o no? Pues mira, yo evidentemente cuando trabajo en consulta, pues trabajo con mis pacientes y le ayudo a reconocer, o sea, le ayudo a que A que se a, pare, a- ¿no? a- a que se pare y lo piense. Pero que el libro que he escrito, entre otras cosas, va por eso. Para que la gente, un libro muy sencillito de leer, que se lee en 2 días, la gente pueda aprender a reconocer eso, ¿vale? Tiene diferentes cosas, diferentes matices, pero Daría para un podcast entero eso, ¿no? eso daría para un podcast. Es que, claro, cada pregunta que me haces da para un podcast. Además, yo me enrollo mucho. Luego, punto número 2, trabajarlo. Es decir, si tú tienes un problema de estrés porque discutes con tu jefe o porque no te gusta tu trabajo, porque no sé qué, podemos ir a terapia con un psicólogo o psicóloga que nos ayude. Podemos ir a un nutricionista. Pero hay veces que a veces ya hay que tomar las riendas de tu vida. Y hay veces que hay que decir, oye, Aceptación, ¿no? es que tengo aquí una cosa que me está echando gasolina al fuego y estoy poniendo muchos parches, pero es que esto sigue ardiendo. O sea, a veces hay que poder ayudar con un psicólogo, psicóloga, lo que sea. Esos son los primeros. Y luego, ya dentro de eso, ya más a nivel nutricional, te digo, yo lo que ayudo a la gente un poco a intentar reconocer eso y ir poco a poco revirtiendo, ¿vale? ¿Cómo? Cuando tú empiezas a gestionar una buena alimentación con una buena saciedad, el hambre emocional se va reduciendo. Es decir, O sea, que usa los nutrientes necesarios Sí, que el cuerpo necesita. exacto, tú cuando empiezas a cuadrar una dieta, no es que sea nutriente específico, simplemente cuando tú aumentas la ingesta de verduras, de fibra, cuando tú empiezas a meter más comida real dentro de la alimentación y no tanto ultraprocesado, el hambre se empieza a regular sola. Es decir, aunque tenga hambre emocional por estos mecanismos, ya se empieza a regular, ¿vale? Ya no hay tantas descompensaciones, ahora como, ahora no como, cuando empiezas a ordenar ¿A los cuántos días más o menos? rápido, ¿Sabes? una semana, muy rápido. Empieza a ordenar también, por ejemplo, los ciclos circadianos, porque te das cuenta que mucha gente que tiene hambre emocional come a deshoras, trasnocha. Cuando empieza a poner un poco de orden, que es hacer un poco de ejercicio, controlar un poco los ritmos circadianos y establecer una buena alimentación, sobre todo metiendo alimentos que tengan baja densidad nutricional, que sean ricos en fibra, consumiendo suficiente proteína y demás, eso ya se empieza a poner todo en su sitio. ¿Qué macronutriente dirías tú que es el esencial que te ayuda a regular más ese hambre emocional? ¿El hidrato de carbono, la proteína o la grasa? No diría que es un macronutriente. Bueno, forma parte de un macronutriente, pero básicamente es los alimentos que tienen baja densidad nutricional, que estos son alimentos ricos en agua y ricos en fibra. Principalmente verduras. Verdura. Verduras, chaval. Y flipas. sobre los hidratos, esto que se está empezando a decir ahora, que los hidratos son malos. ¿Ahora? Ahora no, se lleva todo. ¿Ahora? Ahora está sonando más incluso, creo, de que los hidratos que pueden provocar enfermedades o que no son Con lo que eso de glucosa, ahora hablamos un poquito también de la glucosa. Si te Sí, parece. a ver, yo en mi primer libro, mira, en mi opinión, siempre el ser humano le gusta buscar culpables únicos de sus problemas, ¿no? fuera siempre. Porque yo creo que eso le da cierta tranquilidad. Es decir, cuando tú dices, vale, yo no adelgazaba por esto, o vale, como tener identificado el problema te da seguridad. Sí. Ante problemas que son multifactoriales, ¿vale? Porque dices, ¿qué engorda? Los carbohidratos, las grasas, no sé qué. No, engorda todo en conjunto cuando hay en exceso y tal. Entonces, la obesidad, el sobrepeso son problemas multifactoriales. Esto significa, se deben a muchas cosas. Pero nosotros nos empeñamos de que tiene que ser o los carbohidratos, o el aceite de palma, o no sé qué. No, es todo en conjunto. En los años 50, 60 culpábamos a la grasa, se empezó a culpar a la grasa en sí misma de ser culpable de la obesidad. Ujú. Luego pasamos a los carbohidratos
Y ahora ya no es tanto los carbohidratos, sino quizás más el azúcar. Que evidentemente, sobre todo azúcares o grasas trans, grasas de mala calidad, en exceso contribuye a la obesidad, al sobrepeso y a la aparición de enfermedades. Pero no de manera aislada, sino en conjunto. Es decir, cuando la dieta en exceso, si el azúcar en sí mismo te generase enfermedades, Ujú. todos los deportistas de élite estarían enfermos. ¿Por la food o por...? Hombre, porque los deportistas de élite consumen azúcar por un tubo. Claro. Si tú coges cómo come un ciclista del Tour de Francia, que yo además he asesorado a algunos, alucinas cómo come. Nos está diciendo que el azúcar no es tan malo como lo pintan. El azúcar es malo en exceso, sobre todo en un contexto de vida occidentalizada, en un contexto de vida sedentaria. No. Además, porque que eso es otra. La gente dice, eso es azúcar. Ya. Hay Yo te mucho pongo Sí, muy bien. una palmera de chocolate o bollería industrial y tú dices, eso es azúcar. No, eso es azúcar más una cantidad de grasas trans y una cantidad de grasas saturadas. Entonces, ese producto es malo. La fruta también tiene azúcar. Que la frutosa. Que al Y final, glucosa también. a nivel de la insulina, te hace prácticamente lo Y mismo. todos los estudios, repito, todos los estudios, absolutamente todos, concluyen que y esto está más que demostrado, que la ingesta de fruta mejora la salud, Ujú. previene enfermedades y demás. El azúcar está igual, pero no es lo mismo un producto ultraprocesado, hiperpalatable, sin fibra, rico en grasas trans, aditivo y rico en azúcares añadidos. El impacto metabólico de ese alimento no tiene nada que ver con el impacto metabólico que puede tener otro alimento reales. Y además el contexto, es decir, si tú eres una persona sedentaria, que no hace ejercicio, tú te coges un deportista de élite, un ciclista del Tour de Francia, comen azúcares que no te imaginas Que se pega y, un bollo tan tranquilo, ¿no? y es más, tienen problemas de salud cuando comen de menos carbohidratos y de menos azúcares, que se llama el síndrome de deficiencia energética que existe en algunos deportistas. Es decir, donde la mayoría de la población sedentaria tiene problemas por un sobreexceso de consumo calórico y o azúcares y grasas trans, en el deportista a veces tienen problemas de salud por comer de menos. Y son las personas más sensibles a la insulina, son las personas que mejor salud metabólica tienen. Entonces, el azúcar como tal, en sí mismo, No, hombre, si comes mucho, 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 aunque sea deportista, va a terminar mal. Pero Porque para coger energía, la gente, o sea, el ser humano utiliza la glucólisis, que es la metabolización de la glucosa y que le da ¿no? a ver. Por ahí. eso, el metabolismo es muy amplio. Nosotros tenemos energía, ¿vale? La energía principal que entiende nuestro cuerpo se llama ATP, que es adenosina trifosfato, es como la gasolina de nuestro Coge cuerpo. la energía. Y lo coge de los diferentes nutrientes. Lo coge principalmente de carbohidrato y grasa, ¿vale? De la lipólisis y luego beta-oxidación de grasa y de la glucólisis de la glucosa, y también lo puede obtener de la proteína, ¿vale? ¿También de la proteína? Sí, también. En menor medida, pero también lo podría obtener de la proteína. Y de ahí nosotros obtenemos energía, la moneda de cambio, que es el ATP, que luego el ATP va dentro o sea, se genera tanto fuera como dentro de la mitocondria a través de unos procesos que involucran electrones y demás. Pero nuestro cuerpo, principalmente, de lo que entiende, o sea, es como si tú tienes un coche que le puedes echar gasolina, diésel y es eléctrico. Vale. Vale. Le puedes echar las tres cosas, pero al final todo lo convierte en energía, Gasolina. en energía mecánica. Es decir, nuestro cuerpo Combustible. en combustible. Entonces, nuestro cuerpo le podemos dar diferentes nutrientes, pero todo lo va a llevar a ATP. Qué bueno. Qué bueno. Que toque. ¿Y cómo impacta todo este tipo de alimentación no óptima o mala con las enfermedades como, por ejemplo, el cáncer o enfermedades del corazón? Muchísimo. Muchísimo. Es que cada día más sabemos que una alimentación adecuada, Ujú. junto a otros Oh, ejercicio o gestión de estrés, pero hablando de nutrición, es crucial para la prevención de todo este tipo de enfermedades. Son todas multifactoriales, ¿vale? La gran mayoría. Tiene un componente genético, tiene un componente tal. Pero el componente ambiental, en la inmensa mayoría de ellas, sobre todo en las enfermedades metabólicas, el componente ambiental, es decir, que aunque tú genéticamente estés predispuesto a tener, por ejemplo, diabetes tipo 2, lo que más afecta es tu estilo de vida, pero en una proporción abismal. la actividad física, todo, ¿no? La actividad física, la alimentación y demás. Y Más- dentro más de todo esto, aquí, ¿no? sí, también. Y dentro de esto la nutrición juega un papel fundamental para la prevención de la mayoría de tipos de cáncer, sobre todo aquellos que son más vinculados metabólicos. Es Muy que amplio. es que tú sabes lo que pasa, que cuando tú entiendes el ser humano como lo que es y cómo ha evolucionado, Ujú.
entiendes que no puedes estar sano sin hacer ejercicio y sin comer sano. Porque nosotros durante millones de años hemos evolucionado con unos patrones de ejercicio físico y con unos patrones de alimentación durante millones de años que se han cambiado en los últimos 100 años. Es decir, eso a nivel evolutivo es un pestañeo. Hemos estado millones y millones de años forjando nuestros genes con unos patrones de actividad física muy altos, con un tipo de alimentación, y ahora de repente, desde la revolución industrial de tal, nos la hemos cargado. En más de 100 años. Claro, ahora no comemos alimentos, comemos productos alimenticios, ahora ya no hacemos ejercicio, somos sedentarios y nuestros genes no han cambiado, son los mismos. Y para estar sanos se corresponden con esos patrones. Es como si tienes un coche de gasolina y le echas diésel. Hoy en día, en el ritmo de vida que llevamos, en la tendencia que tenemos con pues, cada vez trabajos más sedentarios, ¿qué timing, por ejemplo, semanal para hacer ejercicio consideras tú óptimo para que una persona se considerara no sedentaria? A ver, aquí hay la ACSM, diferentes entidades, pues como que ponen unas valoraciones. Pues tienes que hacer, para que no seas sedentario, tienes que hacer más de 150 minutos de actividad física, no sé qué. Todo esto son reglas estándar. Yo lo intento simplificar de una manera mucho más sencilla. Lo primero hay que diferenciar entre ejercicio físico y actividad física. No es lo mismo. Ok. No es lo mismo. ¿Qué diferencia una cosa de otra? La actividad física es todo ese movimiento que tú haces que no está programado ni controlado. Es decir, yo saco a pasear al perro, voy a hacer la compra, pongo una lavadora, ahí te estás moviendo. Eso es actividad física. Ujú. Y ejercicio físico es todo aquello movimiento que sí que está controlado. Es decir, voy al gimnasio, una clase de spinning, tiene una intensidad, unas repeticiones, una duración, ¿vale? Suele ser más intenso. Entonces, esas son las dos cosas. Lo ideal que es combinar ambas, tener actividad física y ejercicio físico. ¿Cuál es lo ideal de actividad física? Lo ideal sería no bajar de los 7.000 o 8.000 pasos al día. No bajar de ahí. Idealmente, ¿vale? Idealmente, acercarnos a los 10, 12 y demás. Aunque lo de los 10.000 pasos, así como muy marketingiano siempre, los estudios nos dicen que por ahí van los tiros, ¿vale? Más o menos. Subir la escalera en vez del ascensor. Exacto. Haciendo diferentes trucos. Ahora puedo decir un truco que yo recomiendo mucho también para mejorar la actividad física sin que te quite tiempo. Y luego, por otro lado, hacer ejercicio físico, que puede ser ir al gimnasio, puede ser tu clase de baloncesto, o puede ser lo que Ir a sea. andar, lo que sea. ¿no? Pero yo siempre es importante incorporar algo de entrenamiento de fuerza. Yo creo que eso es esencial, macho. Es A nivel mental. de todo, es esencial. Entonces, dentro de esa actividad física diaria, incorporar algunos días a la semana de entrenamiento de fuerza. ¿Cuánto? Desde 2 días a la semana Hasta 5. hasta 4 o 5. O 7, si quieres, pero. Bueno, no hace falta. pero. Entre 2, 4, 2, 5, más que suficiente. Con 2 días se ha visto en los estudios para la salud. Otra cosa es que tú quieras tener un cuerpo fitness. Exactamente. Ahí te tienes que machacar un poco más. Yo estoy hablando. Los beneficios del ejercicio para la salud. El ejercicio es muy agradecido para la salud. Para la estética no tanto, ¿vale? Hay que machacarse. Pero para la salud, la mayoría de los beneficios del ejercicio para la salud están en el paso que hay entre no hacer nada y hacer muy poco. Ahí tiene el 80% de los beneficios para la salud. No me digas, tío. Sí, yo me acuerdo en un congreso que fui del cáncer, de oncología, dando una charla sobre el impacto de la alimentación y el ejercicio en el cáncer, había pacientes con cáncer. Eran mujeres con cáncer de mama. Y hablando de esto, después del congreso vinieron que le había ayudado un montón, porque ellas tenían el concepto, imagínate, paciente oncológico, más tratamientos de quimioterapia con la fatiga que eso genera, que no te puedes mover del sofá. Para ella, claro, es que tienes que hacer ejercicio, porque eso es muy bueno para tu patología, para tu enfermedad. Pero es que ellos pensaban que tenían que machacarse y que si no se machacaban no servía de nada. No. Para la salud, con muy poco que haga, ya el cuerpo ya lo agradece mucho a nivel de salud. ¿Y qué ocurre en el cuerpo humano cuando levantas pesas o haces ejercicio de ese tipo? ¿Qué no ocurre? A nivel ¿Cuál es el fisiológico, exacto, a o lo nivel más fisiológico, químico? importante. ¿Qué ocurre para que todos lo entendamos? Vale. Podríamos hacer un podcast sobre esto. De hecho, tengo un paper, un estudio publicado sobre los beneficios cardiometabólicos del músculo y del entrenamiento de fuerza. A ver, lo primero de todo, que todo el mundo está obsesionado con la glucosa y con la insulina. El 80% de la aclaración de glucosa en sangre, de la extracción, de la reducción de la glucosa en sangre, la hace el músculo. ¿Vale? La glucosa se almacena en forma de glucógeno en el músculo y el 80% de la reserva de glucógeno están en nuestros músculos. Tú cuando haces entrenamiento de fuerza es seguramente la herramienta más eficaz para mejorar todo lo que son problemas con la homeostasis de glucosa en sangre, con todo lo que es glucosa e insulina. Tú cuando haces una contracciones musculares, tú cuando haces varias contracciones musculares, en las células musculares
digamos que se traslocan, se abren unas compuertas que se llaman GLU4. Se llaman GLU4. Y eso hace que la glucosa pase de la sangre adentro del músculo. Por eso cuando entrenas te ves más ancho. Bueno, eso es por el edema, eso es por otra cosa. No, Por el daño, eso es por el daño muscular. Que eso es justo lo que hace la insulina. Cuando tú comes, se eleva la glucosa en sangre. La insulina lo que hace es se une a los receptores de la célula y hace que esos GLU4 que son compuertas se vayan a la membrana de la célula y pase la glucosa. Vale. Tú veslo como una compuerta Vale. que está dentro de la célula. Cuando hay mucha glucosa en sangre, la insulina dice, oye, hay mucha glucosa en sangre, hay que bajarla. Se une al receptor de la célula y hace que esas compuertas se pongan en la membrana. Por lo tanto, la glucosa puede entrar dentro de la célula muscular. Pues eso hace lo mismo, hace el músculo, el entrenamiento de fuerza, lo hace igual, pero sin necesidad de insulina. Se llama traslocación de GLU4 a la membrana independiente de la insulina o insulino independiente. Es decir, que tú gestionas toda la glucosa sin liberar insulina. Eso es lo primero. Y para no alargarme mucho, a día de hoy conocemos más de 600 hormonas, péptidos, que emite el tejido adiposo, el tejido muscular. El adiposo también. El tejido muscular es el mayor órgano endocrino que tenemos en el cuerpo. Es decir, Tejido muscular. el tejido muscular es el mayor órgano endocrino que tenemos en el cuerpo. Secreta una cantidad de péptidos que se llaman mioquinas, que a su vez regulan tantos factores en nuestro cuerpo que es brutal. Y se siguen descubriendo más cada vez. Mejora todo lo que tenga que ver con la salud cardiometabólica, mejora todo lo que tenga que ver con nuestra salud intestinal, mejora incluso a nivel cerebral. De hecho, cuando nosotros hacemos ejercicio de fuerza, se liberan unas mioquinas que llegan al cerebro y promueven la neurogénesis. Y mejora la cognición, mejora la salud mental. Se llaman irisina y catepsina. Y además es al instante. Sí, no, es brutal. Yo voy, por ejemplo, a entrenar un día así un poquito más de estrés, más bajo. Me hago un entreno pesado de piernas, por ejemplo, que es algo así. Y sabes, pero es algo contento de decir, "Hostia", y es instantáneo, fíjate. Sí, bueno, en esa sensación de euforia más vinculada con la salud mental, están implicados otros factores, la famosa endorfina y tal. Pero que sí, y te digo, podría estar, es que no me quiero alargar mucho con esto, pero podría estar diciendo beneficios del ejercicio y beneficios del trabajar nuestro sistema muscular enorme, o sea, brutal. Tú recomiendas que por la mañana, entiendes, para activar el cuerpo y sentirte bien, hacer algo, ¿no? O sea, 20 minutos o media No. hora. ¿No? A mí me da igual cuando lo hagas, tío. Hazlo por la mañana, hazlo por la tarde, hazlo Pero por la noche, haz algo, ¿no? pero hazlo. A nivel fisiológico, porque me has dicho que eres un apasionado de la fisiología, me gustaría hacerte una pregunta que creo que va a ser muy interesante y es, ¿qué beneficios tiene el sexo, el tener un orgasmo, por ejemplo, a nivel fisiológico? Bueno, no en mi campo, ¿En tu campo? pero, y a lo mejor alguien que esté especializado, pues aquí sí puedo patinar, porque esto sí que, yo lo digo, aquí puedo patinar, esto es mi opinión, ¿vale? Pero sí que sabemos que al final, cuando tenemos relaciones sexuales, pues también es una forma de liberar ciertos neurotransmisores, de liberar oxitocina, de liberar serotonina, de liberar dopamina, que evidentemente hacen que nuestro cuerpo pues, se sienta mejor, disminuye los niveles de cortisol, es una forma que tiene nuestro organismo también, o sea, más allá de lo que es, pues es una forma también que esto está demostrado que nos ayuda a relajarnos, sentirnos bien y demás, ¿no? Y sí, tiene un efecto positivo en este aspecto. Respecto, con tu opinión de experto, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo a nivel de obesidad infantil o que se esté publicitando ciertos productos que realmente podríamos decir que son casi veneno? Bueno, quiero recordar que a día de hoy está ya prohibido hacer publicidad dirigida a menores de productos ultraprocesados que no son buenos para la salud. En España. Ahora mismo tengo dudas, pero creo que se aprobó que ya estaba prohibido anunciar productos de plaza típicos, publicados de toda la vida, dirigidos A niños. a niños. Creo, pero la verdad que ahora no lo tengo claro, pero creo que sí. Y sí, es un problema muy serio. Yo, de hecho, hice un informe de obesidad infantil para el Parlamento andaluz, que me lo pidieron. Me reuní con ellos y le hice un informe de los datos de obesidad infantil que hay en España, la prevalencia y de todas las consecuencias que tiene. Ojo, no solo, que es lo más importante, no solo a nivel de salud de los niños, y esos niños van a ser adultos, sino también el impacto económico. Que ojito. Económico. Súper. O sea, ¿Tú sabes lo que cuesta la obesidad a los países? eso. ¿Tú sabes la pasta que vale la obesidad? No Que le solamente cuesta la obesidad. por la propia obesidad en sí, sino por la comorbilidad que tiene a la hora de... Obvio, buen matiz ese.
no por la obesidad en sí, Ujú. sino por las comorbilidades asociadas. Son todas estas enfermedades cardiometabólicas, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y demás, asociadas a la obesidad. Muchos, miles de millones. Ismael, Digo porque, o sea, porque a mí mi novia me lo dice, mi novia es pediatra y me lo dice mucho, me dice, nos llegan a consulta al hospital niños, o sea, con tantos debut diabéticos, o sea, que es una locura. Estamos viendo niños con diabetes tipo 2, que eso es niños muy jóvenes con diabetes tipo 2, que eso antes era impensable. O incluso niños con las carótidas medio obstruidas ya. Y los dientes también, o sea, las muelas picadas, o sea, incluso dientes de leche con caries brutales por el tema del exceso de azúcar. Entonces, ¿podría darnos a los papis que nos estén viendo, papis y mami que nos estén viendo, que no tengan pues, concepto de cómo, de nutrición para sus hijos? Algunos tips o alimentos que digas tú, bandera roja, de intenta evitarlos a la medida de lo posible. No, Para- no me gusta mucho dar consejos a los padres porque siempre los padres, ¿no? Como dice, es como que sí, la teoría me la sé, pero la práctica... Y es difícil, ¿eh? Y yo entiendo que la sociedad y el entorno en el que vivimos es complicado, ¿vale? Yo no soy drástico, yo no soy de los típicos que te dicen es que el niño no debería de comer ni en el cumpleaños de su amigo, no debería de comerse esa galleta. Mi opinión, ¿eh? Y la gente que lo ve puede estar más de acuerdo o no, porque es un tema complicado. Yo no soy drástico y no pasa nada porque el niño, pues, coma alguna Sí. cosa. Pero sí que la base de la alimentación, a base de mucha educación nutricional, debería de ser mejor de lo que es. Es decir, no dejar la alimentación de manos de... La alimentación de los niños no puede estar en las manos de Coca-Cola, Nestlé, Colacao y demás, ¿vale? Debería de estar en las manos de mamá, de papá, del tutor legal o tutora legal, ¿Qué sentido común? o sea, Realmente tú lo piensas, pero un poco de sentido común. es difícil porque ¿desde qué edad hay que empezar a atajar este tipo de patrones? desde que nace. Desde que naces, ¿no? ¿O en qué edad es súper clave? No, desde Desde que nace. desde que naces, me refiero desde que naces. Cultura nutricional. Hablo de las diferentes fases, de las diferentes etapas, desde que naces, pero desde niño ya hay que estar. Hoy en día se ha avanzado mucho en eso, Sí. hay mucha educación nutricional, se divulga mucho con eso. No me especializo tampoco, pero estoy puesto. En mi equipo sí que trabajamos la nutrición en embarazo y pediátrico. Tengo dentro de mi equipo, que no estoy yo solo, trabajamos eso también, no yo personalmente. Y mucha educación nutricional, mucha educación nutricional. Y ejemplo, porque al final los niños son esponjas, ¿no? Se dice, tú no puedes estar pretendiendo que tu hijo coma mucha verdura, que coma mucha no, si tú comes como el culo, si tú comes Exactamente. fatal. Y además, al final sí que tenemos que darle ejemplo a los niños, porque al final ellos nos ven a sus padres como los referentes número uno. Y eso es importante. Luego entran otros factores, como son los colegios, los educadores secundarios, todo esto, ¿no? Pero lo más importante es el núcleo familiar. Ahí es lo más. Y que los niños copian y pegan. Sí, No, por oídas no sí. actúan, ellos copian y pegan y es súper importante esta parte. Yo tenía una duda respecto a lo que estuvimos hablando antes de los deportistas con los que colaboran, ¿no? Y estás llevando. No sé si podrías dar aquí a la gente que nos escucha, que está haciendo deporte, unos tips claros para mejorar El rendimiento. ese rendimiento. Aquí es importante matizar entre qué tipo de deportista eres. Y ahora te voy a decir por qué hago este matiz. Vale. No es lo mismo un deportista amateur, es decir, no es lo mismo que tú que vas al gimnasio y que yo qué sé, que te apetece ahora correr la media maratón de tu pueblo, ¿vale? Que un deportista de élite que vive de ello. ¿Por qué? Y te digo por qué hago este matiz, porque me encuentro mucho, sin ánimo de ofender a nadie, a deportistas amateurs que se creen deportistas de élite. A los motivados. Y creen que tienen que comer igual que este, o el típico que va al gimnasio y se cree que tiene que comer igual que un culturista profesional y que tiene que entrenar igual. Entonces, si tú eres un deportista, aunque compita en algunas cosas a nivel local y demás, pero no eres profesional y demás, no tienes que comer igual que esto. Entonces, algunas recomendaciones, pero no igual. Lo digo porque me estoy encontrando mucha gente, por ejemplo, sobre todo deportistas de resistencia, que hacen maratones, medias maratones y demás, abusando, quizás, en mi opinión, abusando de un exceso de ingesta de carbohidratos o azúcares. Bien he dicho antes que los deportistas pueden permitirse eso, pero siempre adaptado al contexto. La ingesta de carbohidratos tiene que estar adaptado a la actividad física y ejercicio de cada uno, ¿vale? Ni más ni menos. Y veo mucho que, no, yo estoy tomándome geles de glucosa y me tomo
90 gramos a la hora o 120 gramos a la hora que se están metiendo ahora para correr tu carrera de tu pueblo, que son 10 kilómetros. Y digo, o sea, ¿qué me estás ¿Eso contando? te va pegando picos de energía? No es que bueno, no es que vaya pegando picos, sino que es un exceso de glucosa que no necesita, además. O típica persona que va a entrenar 1 hora al gimnasio porque se quiere poner fuerte y lleva 1 litro o 2 litros de agua con 50 gramos de amilopectina, maltodextrina, que no dejan de ser azúcares, para entrenar un ratito allí, ¿sabes? No lo veo necesario, lo veo incluso, no voy a decir contraproducente porque estás haciendo ejercicio, pero no es necesario, te estás abusando de azúcares. Sin embargo, a la contra, los deportistas de élite que tienen que comer muchos carbohidratos, como he dicho antes, muchos azúcares, a veces no consigues llegar a ingerir la cantidad total que entonces, y no me enrollo. Tips para mejorar el rendimiento, demostrados por la ciencia, pero a raudales, es decir, esto no es debatible. Ujú. Evidentemente, una buena dieta ajustada a niveles de grasa, proteína Ujú. y carbohidratos, unos altos niveles de carbohidratos, que es uno de los problemas que vemos, que mucha gente no rinde bien porque no come carbohidratos. Hay gente que puede rendir con una dieta cetogénica, sí, que es una dieta baja en carbo. ¿Es lo óptimo? Ni de coña. Que no. No. Pero A nivel dicen- cognitivo también Dicen afecta. que la dieta cetogénica te da más energía porque dicen que las grasas, o yo he leído por ahí, que las grasas te dan más ATP que los hidratos. La grasa aporta más calorías. 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, 1 gramo de carbohidratos aporta la mitad, menos de la mitad, 4. Por lo tanto, aporta más ATP. Pero es que nuestra limitación no es la cantidad de ATP. Nosotros podemos comer y comer. Es decir, nosotros no tenemos una limitación. O sea, la limitación del rendimiento no está en la cantidad de ATP que generamos. Está en cómo lo usamos. ¿Y cómo se usa? Por decirlo de alguna manera simplificado. ¿Cómo se metaboliza los carbohidratos y cómo se metaboliza la grasa para generar ATP es diferente? A mí. Ujú. Entonces, los carbohidratos se van a metabolizar mucho más rápido y son más eficientes. Es decir, que por volumen de oxígeno que tú consumas generan mucho más ATP que las grasas, que son más lentas. Las grasas generan más ATP, pero de una manera más lenta. Es como un tractor. Tiene mucha potencia, pero es más lento. Sí. Los carbohidratos no, generan menos energía total, menos cantidad de ATP total, pero de una manera más rápida y sobre todo más eficiente, en un ratio de menor consumo de oxígeno. Por lo tanto, son más eficientes. Siempre que hacemos ejercicio va a quemar tanto grasas como carbohidratos, incluso proteínas, ¿vale? Ujú. Hablábamos de priorizar. ¿Y qué tenemos que saber? Que a mayor intensidad tenga la actividad física o el ejercicio, en este caso, a mayor intensidad, mayor uso de glucosa como fuente de energía. Tú estás al 50% de tu capacidad máxima. Quemas más grasa que glucosa, al 60%. Cuando pasa sobre el 60-65%, la mayoría de personas, si son atletas muy entrenados, un poco más arriba, cuando vas por encima del 70%, tu cuerpo empieza a priorizar la oxidación de glucosa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque tu intensidad está siendo muy alta. Entonces tú demandas ya energía. Si tú quieres hacer un sprint, si tú quieres correr, no hace falta un sprint, bastante menos, por encima del 70%, un sprint es el 100%. Tu cuerpo quiere ya energía, rápido, y usando el menos oxígeno posible. Por lo tanto, se empieza a priorizar el consumo de glucosa, el glucógeno. Claro, por encima de la De la beta-oxidación. cetosis, vale. Siempre entran todas, ¿eh? Que no, es que entra una y se apaga la otra. No, están todas, pero prioriza más la otra. Entonces, si tú tienes falta de glucógeno muscular, falta de carbohidratos, no vas a poder obtener esa energía rápida y esa energía más eficiente. Y más riesgo de lesión, más riesgo, ¿no? Eso por otro lado, porque además los carbohidratos cumplen funciones señalizadoras. Una ingesta adecuada de carbohidratos reduce los niveles de cortisol, que niveles elevados de cortisol son comunes en deportistas y en personas estresadas, y el cortisol aumenta el riesgo de lesión, porque destruye colágeno y genera rigidez en tendones, articulaciones y demás. Tengo yo los hombros, macho. No. De hecho, el estrés es uno de los principales factores de riesgo de lesión. Los carbohidratos regulan, bajan, reducen el cortisol y además son inmunoreguladores. Es decir, cuando nosotros hacemos un ejercicio muy intenso, nuestro sistema inmune va a la baja. Es muy común que haya muchos resfriados y demás en deportistas. Ujú. Los carbohidratos tienen un efecto inmunoregulador, mejora el estado del sistema inmune también. Ismael, ahora que estamos tan bombardeados por marketing, todo tipo de impacto que vemos en las redes sociales, ¿cómo una persona puede ir filtrando lo que es verdad de lo que no es verdad, los productos que funcionan? Te ha costado, ganó un suspiro honesto, ¿eh? Eso- Es que es complicado. Es que, mira, yo estoy seguro que ahora mismo, gente que está viendo esto, ahora mismo está. Cuando lo comenten el vídeo, Ahora los comentarios van a comentar. los comentarios, eso es mentira, eso es falso, porque yo he leído, porque me han dicho. Fecha GPT.
pasa muchas veces que lo que ocurre es que cuando una incorrección se repite hasta la saciedad, se convierte en una verdad. Entonces, hay como mantras que se repiten, ¿no? Es como que siempre se ha dicho que esto, ¿no? El agua cura la agujeta, y eso era una verdad El agua con azúcar, ¿no? El agua con azúcar, perdón. El agua con azúcar, eso era una verdad inamovible Sí, para sí, mi sí. abuela. Jamás demostrado por la ciencia. Es más, es una ridiculez absoluta. En nutrición y en todo pasa igual. Se repiten cosas, se divulga, hay muchos divulgadores en redes sociales. Te puedo asegurar que la inmensa mayoría no sabe lo que dice, que no tiene nada que ver con lo que muchos debates solo están en redes sociales. A nivel académico, a nivel de la investigación, muchos de los debates que están en redes sociales no se dan. Esas son cosas que los investigadores se ríen, que ni siquiera se paran a pensar, oye, es que no voy a entrar siquiera a ese debate. Es que me está diciendo que, yo qué sé, que este micrófono es de color blanco. Juego de niños, ¿no? Es que no voy a entrar a debatirte esto, de verdad. Entonces, claro, son debates solo de redes sociales. Vale. Como la gente consume redes sociales, se cree verdades Hay absolutas. una distorsión cognitiva enorme. Y aparte, el problema es las explicaciones de fisiología. La fisiología es muy compleja y a veces nos engaña. La gente piensa que si A genera B, pues B genera C. Y te da una explicación el divulgador de turno, sí, porque las grasas, por ejemplo, generan más ATP. B, las grasas tienen 9 grasas y generan más ATP. Por tanto, tú dices, es verdad, tiene sentido lo que me está Todo diciendo. el mundo dieta cetogénica y eso es lo mejor. Claro, pero No, sí. pero la mayoría de las cosas tienen unas explicaciones más complejas, que no te están dando otra información. Entonces la gente está totalmente Sobreinformada. sobreinformada y desinformada. Y yo le digo a la gente, ¿y cómo sabemos a quién hacerle caso? Pues digo, pues es difícil. ¿Por qué? Porque yo me pongo en el lugar de la gente. Yo soy especialista en esto y lo tengo muy claro. De hecho, a mí a veces me choca, digo, pero ¿cómo podéis creer a esto que está diciendo esta chorrada esta persona? Pero yo lo entiendo, es como si viene alguien hablándome de física cuántica y me dice una chorrada. Yo no tengo la formación suficiente como para decir si eso es una chorrada o es verdad. Te sueltan dos tecnicismos y dices tú, bueno, pues sabrá lo que dice. Claro, a más tecnicismo, peor. Es una red flag. Absolutamente. A más tecnicismo, yo divulgo, yo me sé todos los tecnicismos del mundo. Yo intento divulgar para hacer fácil o difícil, para que la gente que no sabe lo entienda. Muy Cuando una persona te explica una cosa con demasiados tecnicismos, Es que es que no la entiende. Tal cual. Es tal Te cual. lo aseguro. Tal Es cual. tal cual. Yo si estoy en un entorno académico, yo si voy a un congreso médico, Pues evidentemente, evidentemente adapta el lenguaje. hablo, no hace falta que tal. Pero yo estoy aquí, o estoy en otro sitio, o en mis libros, hago fácil o difícil. Muy Y si tú no sabes explicarlo sin tecnicismo, es que no lo entiendes. 100%. Y yo a la gente le digo, a ver, ¿cómo diferenciar a uno de otro? Digo, es complicado si no tienes la formación, pero aplica sentido común. Tío, si ahora a mí me pasa alguien un vídeo, oye, ¿esto que está diciendo es verdad? Y me está diciendo un nota, un vídeo de que no, es que beber agua en mano. Y digo, pero, tío, digo, no, yo no tengo que decir esto, tío. Es que aplica. Mira, si te dicen una cosa que es muy diferente, demasiado diferente a lo que dicen las recomendaciones generales, la fruta es mala. Tío, tú, cualquier persona, la fruta. Es de lógica. Si te dice una cosa como muy. Tío, ponlo en duda. Hay Tío, mucho- ponlo en duda. Hay mucho cuñadismo aquí, ¿no, tío? En el tema de la nutrición, En ¿no? todos lados, tío. En todos lados. Sobre todo por eso es importante estar informado y adentrarte en las cosas, porque si no es tanto con la alimentación como con todo impuestos. O sea, podríamos abarcarlo en todos los campos. Sí, no, y que ahora hay gente que sabe que yo digo algo muy alarmista, se viraliza más. Ah, vale. Entonces yo digo, yo voy a decir que el agua es mala. Y me hago viral. Y lo hace como clickbait y a lo mejor dice Claro. en el clip dice, no, pero es mala si no la tomas. El Sí, agua- claro, luego matiza, pero la gente, claro, y al final lo que quiere, ¿qué pasa? Que hoy en día, pues eso. Y luego, pues gente que tiene sesgo de algo. Yo, por ejemplo, yo no tengo sesgo. Yo no vendo ningún alimento, no vivo de nada, no vendo arroz, no vendo tal. Entonces, no tengo ningún sesgo. O sea, no tengo ningún problema. Si X dieta o X alimento fuese la caña, pues lo diría si la evidencia lo demuestra. Es decir, que no tengo ningún interés en yo decir una cosa u otra para mi interés propio. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, yo te digo lo que dice la evidencia científica, lo que dice también mi experiencia ya de muchos años, lo que dice todo el trabajo y todos los consensos y todo lo que está demostrado. No tengo ningún interés en venderte nada raro. Ok. Ujú. Brutal, brutal. Me estás haciendo una pregunta y es, ¿cómo nace esa capacidad de ser tan curioso? Porque los emprendedores, tú como nosotros en este caso, sí que es verdad que yo veo que tenemos ese patrón en común, que es que nos gusta aprender, no estudiar, sino aprender, ¿no? Sí, sí. Y siempre nuestra vida es avanzar y ir descubriendo cosas nuevas. ¿De dónde te nace? Y cómo podría también, un consejo para quien nos ve, cómo podría cultivarlo una persona pues que no conoce sobre nutrición o quiere formarse en algo.
Yo no sé bien de dónde me nace, pero siempre he sido así, siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy preguntón, siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. Todo muy enfocado al ser humano. A mí me ha gustado desde siempre. Te digo que de niño veía los dibujitos estos del ser humano. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Érase una vez Érase una vez, del cuerpo humano. cuerpo humano y tal. Y yo siempre he sido muy tal. Yo recuerdo los primeros estudios que yo me leía. Leer un estudio no es fácil. No, claro. Tú te lees los primeros, yo me descargaba un estudio, ¿no? A lo mejor me GT 25 o 30 páginas. Hace 10 Llena, 10 años, ¿no? más. Llena de. Imagínate un estudio, ¿no? ¿Y en inglés? Yo tardaba una semana en leérmelo. Te voy a decir por qué. Porque yo empezaba a leer. Si había una palabra que yo no entendía lo que era, paraba. Y la buscaba y la escribía. Seguía leyendo. Si había algún proceso o alguna palabra que yo no entendiese, paraba, la buscaba y la escribía. Y a lo mejor me tiraba una semana para leerme un paper. Así aprendí yo inglés. Sí, ¿o qué? Aprendí inglés a leerlo. Y es que tiene que ser así. El tema de aprender es como. Es lo difícil, tienes que ir por ahí, porque mucha gente quiere las cosas fáciles y aprender es totalmente. También entiendo que hay una parte importante que es que te guste. Es decir, vas a aprender mucho más fácil y vas a dedicar mucho más tiempo a algo que te guste y te apasiona, como en mi caso, que a algo que digas, tío, imagínate, es que a mí odio los idiomas, odio el inglés. Pues entonces, vas a aprender, o sea, tienes que armarte más iba a decir de motivación, pero no es tanto ni motivación, sino armarte un poco más de esfuerzo y para hacerlo. Pero cuando a ti hay algo, como en mi caso, que me gusta, Yo tengo una pregunta, Ismael, a ver si consigo formulártela bien. Cada vez se toma más conciencia y cada vez veo a más gente, por lo menos teniendo la intención de mirar la información nutricional de los alimentos que compran. sí. Pues, Entonces, ¿podrías dar algún tip concreto de en qué se debe de fijar esas personas o en qué tipo de ingredientes de decir, oye, esto, cuidado con este tipo de ingredientes cuando miran la información nutricional de un alimento, por ejemplo, en los supermercados típicos? pues sí, se pueden decir algunos tips. A ver, lo primero de todo, lo mejor es aquello que no tiene listado de ingredientes. Tú cuando vas a la carnicería compras pollo, Que sea cortita, ¿no? compras pollo. Tú compras pollo. Bien. Pescado, tú vas al pescado y está allí y te da el pescado. Eso no tiene listado de ingredientes, porque el pescado es pescado, la dorada es dorada, la lubina es lubina, el pollo es pollo y tal. Pulpo, vale. Y los pimientos son pimientos. Entonces, primero, compra sin etiqueta. Eso no significa que no podamos comprar etiqueta. Hay alimentos procesados, incluso ultraprocesados, que pueden ser saludables, Ujú. ¿vale? Y que pueden estar dentro de una dieta. A la hora de leer un etiquetado, cosas importantes. En el orden que aparecen los ingredientes, es el mismo en la cantidad en la que está. Es decir, que el primer ingrediente es lo que más tiene ese alimento. El segundo es lo segundo que más tiene, ¿vale? Eso ya te da mucha información. Por ejemplo, como el marketing es engañoso, tú compras un pan integral y ahora lo lees por detrás y pone primer ingrediente, harina de trigo. Segundo ingrediente, harina de avena. Tercer ingrediente, harina integral de trigo. Te está diciendo que es un pan principalmente de harina de trigo refinada, que lleva un poco de harina de avena refinada y que lleva un poco de harina de trigo integral. Eso es de integrar lo que tú tienes de... Claro. O azúcar, o no sé qué. Entonces, lo primero, el orden en el que aparecen los ingredientes es el orden en el que están, y eso te da mucha información. Vale. Luego, otra cosa que tienes que tener en cuenta es la ración de consumo. Me explico. Tú puedes decir, coño, le ves, porque aparecen grasas, proteínas, carbohidratos, azúcares. Ves y dices, por cada 100 tiene esto. Dice, coño, pues no es tanto. Por cada 100 tiene tanto. Por ejemplo, un batido de chocolate. Vale. Por cada 100 tiene 9 gramos de azúcares. Ahora te vas a la miel, una buena miel natural de abeja. Por cada 100 gramos de miel, 90 gramos son azúcar. O sea, uno tiene 5, 6 o 7 u 8 por cada 100 y el otro tiene 80 o 90 por cada 100. Entonces tú dices, hostia, 10 veces más. ¿qué pasa? Que el batido de chocolate, 100 gramos, 100 mililitros, no es ni medio batidito. O sea, tú normalmente un batido te estás tomando 250, 300 mililitros. O sea, tienes que multiplicar eso por 2 o por 3. Sin embargo, la miel, una ración de consumo, ¿tú cuánta miel usas para endulzar una infusión? Un poquito. Vale. Poquito. ¿Entiendes? Entonces, la ración de consumo Muy buena. es importante fijarse, porque los alimentos sí te lo ponen por cada 100, pero tienes que ver la ración de consumo, ¿vale? Y luego es muy importante entender los nombres enmascarados que puede tener la grasa de mala calidad y pueden tener los azúcares. Grasas de las cuales saturadas, no sé cuánto, las malas son las saturadas, ¿no?
Las peores son las saturadas, aunque ahí abre un melón porque hay algunas saturadas que no son tan malas, pero en general sí, pero sobre todo las grasas trans. Las grasas trans son grasas vegetales parcialmente hidrogenadas. Son grasas que crea el ser humano, es decir, que las produce con una hidrogenación parcial para conservante de los alimentos, para que le dé textura y demás. Entonces, te puede aparecer grasas trans o puede aparecer grasas parcialmente hidrogenadas, grasas hidrogenadas. Siempre que aparezca eso, chungo. Es como el glutamato, que le ponen 50. Chungo, O exacto. sea, full. Pero Y- en la información nutricional en sí, donde te aparece los macronutrientes, no- que yo haya visto, no te aparece en ningún momento grasas trans. No. Te aparece grasas saturadas, polinsaturadas o Sí monoinsaturadas. puede aparecer grasas trans. ¿Sí? Sí. Nunca he visto nada Sí. de eso. Pero intentan siempre enmascararlo. Sí puede aparecer grasas trans, si es que las tiene. La meten por ahí de algún... Puede aparecer, Vale. grasas trans. Y luego están los azúcares. Claro, que tú dices azúcar, pero es que los azúcares hay muchos tipos. Azúcar, glucosa, fructosa, jarabe de sorbitol, jarabe de maltitol, jarabe de maltofructosa, maltodextrina, dextrosa, todo eso son azúcares. Mareado ya. Todos esos son azúcares y muchos más. ¿Vale? Entonces, muchas veces, pues, no es que no, sino porque, oye, han usado, en vez de usar sacarosa, han usado jarabe de maltofructosa. Pero tú tienes que saber que el jarabe de maltofructosa, de hecho, es peor que el azúcar. Y a nivel de glucosa, muchos alimentos se enmascaran con el 0% azúcares o 0% Es azúcar, marketing. pero después te meten polialcoholes, que a nivel calórico más o menos muy parecido, No. ¿no? O es menos. Los polialcoholes son mucho menos calóricos. Pero a nivel de insulina, ¿te hacen lo mismo o a nivel de No, glucosa hacen. No. A ver, una vez son edulcoradas? son edulcorantes. Los polialcoholes son un tipo de edulcorante que contienen menos calorías que los azúcares, que el impacto metabólico es diferente, no tiene esa emisión de insulina y demás, que tampoco pasaría nada si se eleva la insulina, que parece que si se eleva la insulina es malo, si se eleva la insulina es que tu páncreas funciona bien y es lo que tiene que hacer. Es como yo siempre digo, no, es que me ha dado un pico de glucosa, no, es que esto me ha subido la glucosa y me ha subido la insulina. Tío, ya. Es como si tienes miedo a que te pones a hacer ejercicio y te aumenta la frecuencia cardíaca. Es que te tiene que aumentar la frecuencia cardíaca cuando haces ejercicio. Es que tiene que ocurrir eso. Otra cosa es que sean picos desorbitados y que se mantengan en el tiempo. Que esto solo ocurre en personas que tienen resistencia a la insulina o son diabéticas, ¿vale? Que puedan tener un impacto, eso se está estudiando, más o menos negativo en la microbiota intestinal, eso se está estudiando y demás. Sí que es verdad que producen muchos gases, porque los polialcoholes son famosos por la cantidad de gases que dan, pero sí, eso es común, que te digan, y sobre todo, ya no solamente que te digan 0% azúcares y tengan polialcohol y demás, que no pasa nada, que puedes consumir polialcoholes en cierta medida y siempre que no sea un desfase y tampoco pasa nada. Incluso aunque tenga azúcar un poco, tampoco pasa nada, no seamos talibanes de esto. Pero el problema muchas veces es que te dice 0% azúcar, pero a lo mejor son altísimos en grasa y grasa de mala calidad, o te ponen 0% grasa y son altísimos en azúcar. Pero yo siempre digo, la leche condensada Sí, esta, no sé cómo lo llamáis, leche condensada. leche condensada. La 0% grasa. Vale. ¿Tú crees que el problema de la leche condensada es que se haga con leche entera o leche desnatada? Si es que la cantidad. El problema de la leche condensada es que tiene una cantidad de azúcares brutal, ¿eh? Entonces te lo pones así en rosita, 0%, bueno, o Te lo adornan. leche condensada desnatada, no sé qué, pero la cantidad de azúcar es la misma. O sea, hay que tener. Y luego, aparte, la palabra light que aparece en los productos, a nivel legal, la palabra light se puede poner en un producto que tenga un 30% menos de calorías que el producto original. Por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa que tiene una cantidad de calorías brutal, porque es grasa, ¿vale? La light, simplemente con que tenga un 30% menos de calorías, ya puedes poner light. Pero es que aunque tenga un 30% menos, sigue siendo un producto hipercalórico. ¿Entiendes? Porque la cantidad de calorías es brutal. Entonces, claro, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué peligro tiene, hablando de la Coca Cero y todo esto, que la gente entienda en qué puede repercutir a largo plazo? ¿Qué enfermedades puede llegar a ocasionar o al menos impactar? En nada. O sea, no, A ver. No saquéis este clip que como lo ponga así sin matizar me van a machacar. A ver. A día de hoy los estudios nos dicen que los refrescos cero, que son edulcorados, tienen 0 calorías, no aportan nada, ayudan a la pérdida de peso y no suponen un problema mayor, ¿vale? Desconocemos, porque todavía falta investigación, si un consumo excesivo
pueda tener algún problema, generar algún problema, sobre todo se está estudiando muy a nivel de microbiota y demás. El aspartamo y todo esto, por ejemplo. Sí, no pasa nada. ¿No? De hecho, yo tengo un ebook que se llama La Era del Edulcorante. Todos los mitos del aspartamo vienen de estudios hechos en ratas, Ujú. donde se le daba aspartamo por un tubo, el equivalente a que un ser humano tomase 90 litros de Coca-Cola cero al día durante un año. Es decir, Por lo tanto, acá- que el equivalente en una rata, en esos estudios, era como si tú te tomas 90 litros de Coca-Cola cero al día durante un año. Y se vio que producía problemas. Hostia, producía problemas. Y de agua también. Es ¿no? que si lo tomo de agua también. Entonces, realmente el aspartamo se ha mostrado seguro en la mayoría de estudios. Tenemos lo que se llama la ingesta máxima tolerable. ¿Esto qué significa? Significa que los estudios nos dicen que hasta aquí, siempre que ingiera por debajo de este rango, no va a haber ningún problema para la salud. Y la ingesta máxima recomendable tiene unos márgenes brutales. Te explico, te lo voy a hacer un ejemplo gráfico con mis manos para que lo Me entiendas. gusta. X sustancia, la que sea, aunque sea agua, la que sea, se ha visto que si consumen más de aquí, pueden empezar a haber problemas, más de aquí. Ujú. La ingesta máxima recomendada no está aquí. Si los problemas empiezan a partir de aquí, la ingesta máxima recomendada está aquí. Y tú te mueves aquí. Es decir, el margen de seguridad que tienes es falso que nos quieran enfermos. Vale mucha pasta las enfermedades. Eso te iba a preguntar. A los gobiernos les cuesta mucha pasta. No te quieren enfermar. Lo que quiere la industria alimentaria es ganar pasta. Es decir, que le da igual tu salud, que quiere ganar pasta a costa de tu salud. Por supuesto, se la suda tu salud. Pero no es que te quiera enfermo. Si hubiesen bollicaos que fuesen iguales de ricos que los bollicaos originales, pero encima fuesen saludables, ellos serían la panacea, serían multimillonarios. No es que ellos busquen enfermarte, es que se la suda de su salud. Ujú. Pero si ellos pudiesen conseguir un producto igual de hiperpalatable, de rico al sabor, de la textura, de esponjosidad, cosa que a día de hoy no se puede, porque todas esas texturas, ese sabor te lo da el azúcar, las grasas trans y demás, ellos lo sacarían. Además, venderían mucho más. Tú imagínate, bollería industrial que mejorase tu salud y que te ayude a adelgazar y que estuviese igual de rica, igual de esponjosa, igual de crujiente. En la empresa que sacase eso, multimillonaria. Entonces, ellos quieren ganar pasta, no es que te quieran enfermos como tal. Sí, sí, que Vale, podríamos hablar de la industria Eso farmacéutica te iba a que preguntar. vive directamente de eso. Ahí podría haber más debate. Pero la industria alimentaria, ¿qué gana con que tú estés enfermo? sí, Ahora, eso sí, le da igual que te enfermes, lo que quiere es ganar. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora hay tendencia de comer saludable y todas las empresas están empezando sin aceite de palma, sin no sé qué, productos tal. Buscan eso, buscan que se venda. Ahora, la industria farmacéutica, pues eso sí es un debate, el cual, que me va a preguntar, el cual yo no estoy capacitado para opinar, porque yo creo que eso tiene que ser más gente, médico y más, que estén metidos en el mundo, ujú. pero sí que es verdad que ahí, bueno, entiendo ese debate más. Es que te puedas cuestionar eso más, pero con la industria alimentaria. No te voy a. Luego la gente dirá, ¿es que te paga Coca-Cola? No sé qué. Digo, sí, sí, sobre todo. Ujú. Vamos, Coca-Cola que no la recomiendo en absoluto, ni nada de eso, ¿vale? Nah. Muy bien, muy bien. Ismael, como tú sabes, estamos en Bambú Salvaje. Bambú salvaje. Siempre solemos preguntar por la historia del bambú. Eso es sopa, vale. Ay, pues real, ¿Cuál es tu historia del bambú? Como sopa anda ahí. estaría guapo. Que la gente te ve como un experto en muchas áreas, pero no saben que tú has sufrido y has trabajado mucho para llegar al punto en el que estás ahora, varios libros, clientes de éxito, una aplicación que has lanzado que ahora si quieres la comentarás. Spotty Eat. Como Spotify, Spotty EAT. Spotify no es posible. Antes de contar tu historia del bambú, ¿podrías, por favor, decirnos un poquito así de manera generalizada en qué consiste esta aplicación Spotty Eat? Pues mira, como he dicho fuera de cámara, bueno, pues es verdad que hay personas que por poder adquisitivo a lo mejor no pueden optar ni a mí como nutricionista, ni a otro nutricionista y demás, ¿no? Entonces, yo quise trasladar cómo yo trabajo con mis pacientes, a ver de qué manera, a través de algoritmos y inteligencia artificial, de la manera más fidedigna posible, trasladarlo a una aplicación Y hacerlo asequible, ¿no? y hacerlo asequible para la mayoría de personas. Entonces, creo que lo hemos conseguido. Insisto, obviamente no va a ser igual que trabajar conmigo Claro. personalmente, Ujú. pero evidentemente el coste es mucho más asequible, porque una de las cosas que yo me impongo desde que empecé a estudiar todo esto es, yo me quiero morir sabiendo que he contribuido y puesto mi granito de arena
a ayudar a la gente en general, ¿no? O sea, bueno. más allá de la divulgación, de escribir libros que tienen mucho esfuerzo, mucho tiempo, que no merece la pena a nivel económico, no me recompensa a nivel económico, pero sí sé que ayuda a mucha gente, pues esto es una cosa de ella. He invertido mucho dinero y mucho tiempo en desarrollar esta aplicación, casi 2 años. Lanzamos una versión beta que no me gustó mucho y la cambiamos entera y ahora está muy bien. Que además, no solamente la aplicación tiene un algoritmo y tiene IA, sino que todas las dietas están supervisadas por un nutricionista. No de una manera tan personalizada como Sí, puede sí, ir sí, uno a sí. uno, pero tiene también factor humano. Y se llama Spotify y la puede usar la gente. Yo que ese algoritmo estará también entrenado con los conocimientos que tiene Ismael Galancho en este caso para Sí. que sea lo más parecido posible a trabajar con Ismael sin evidentemente tener ese componente personalizado. Salvaguardando la distancia, Claro. evidentemente, que a día de hoy, por mucho que queramos, la IA no tiene ni de lejos, y menos nuestra profesión, te lo aseguro. Los nutricionistas dietistas que piensen que van a perder el trabajo porque ChatGPT te hace una dieta, te aseguro que no, porque el factor principal en nutrición es el factor humano, porque cuadrar macros y cuadrar calorías. Que el tema es que la gente a lo mejor no sabe preguntarle a la IA realmente y aunque le se va a preguntar a la IA, el Fracasa. nivel... La dieta, Exactamente. cualquier dieta, te lo aseguro, para la gran mayoría de personas, habrá que no. Eso está condenado al fracaso, Ujú. te lo aseguro. Ismael, Porque el factor nuestro diferencial de los nutricionistas está más allá en cuadrar Tiene en dieta, cuadrar cuenta, un calorías. buen nutricionista a lo mejor tiene en cuenta el estado de ánimo de la persona, Muchas mira cosas. esta analítica, te pone, pues mira, hazte esta analítica que te quiero medir estos niveles Yo tengo en para cuenta hasta el meterte... lenguaje no verbal. Exactamente. Hasta el lenguaje no verbal Mm, tengo en cuenta para saber cómo es el metabolismo de una persona. mm. Para saber si tiene un metabolismo más acelerado o menos acelerado, para ver qué nivel de ansiedad tiene, para ver todo. Yo mientras más información tenga y saco información de todo. Y eso a día de hoy te aseguro que la inteligencia artificial no te lo va a dar. ¿cómo eres capaz tú de ver una persona si va a tener éxito o qué tiene tu método, por llamarlo? No tu método, ¿no? Tu No tengo un método. Mi método es el que más se ajusta a cada persona. Yo me ajusto a cada persona. Eso. No busco que la persona se ajuste a mi método. Yo tengo tantos métodos como personas vienen a mi consulta. Bueno, tu historia del bambú, ¿qué pasa aquí? ¿Mi historia de bambú qué era, tío? Cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios tuyos, porque la gente ve muchísimo, como dijimos antes, el tema del iceberg, lo que pasa es que quedaba más chulo Sí. ponerle, en vez de iceberg salvaje, bambú salvaje. Entonces, pues claro, Sí, sí. ¿cómo fue eso? Pues yo creo que como todos vosotros seguramente, no conozco tanto vuestra historia personal, pero yo creo que la mayoría de personas que se sienten por aquí o vosotros, variando un poco ciertas cosas, tendremos lo mismo, ¿no? Yo, al menos en mi caso, no conozco atajos, no conozco nada. Yo lo que he hecho ha sido trabajar mucho, estudiar mucho, aprender mucho, relacionarme con gente que es igual que yo. Yo creo que eso es muy importante. Súper Es súper importante. importante los contactos y el entorno, sí. Sí, relacionarme con gente que tiene las mismas pasiones que yo, pasarnos tarde y noche enteras Tal cual. debatiendo, hablando y tal. Y como eso, bueno, la gente pues siempre ve la punta del iceberg, ¿no? O la punta del bambú, Mm. pero no ve las raíces, ¿no? Y no ve lo que hay detrás. Y detrás hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Horas, dinero Sí, sí, invertido, yo siempre cuento, a mí una vez se me fue la cabeza. canas, a lo mejor que te salen Ganas, yo, canitas antes. a mí se me fue la cabeza, yo estuve casi 2 años en el que yo ponía excusa a mis amigos para salir los fines de semana porque me quedaba estudiando. Porque además prefería quedar. Fíjate, no es que me sintiese obligado a estudiar, sino que prefería estudiar a salir con mi amigo. Vendí mi tele. Yo no tenía televisión. A mí la gente me decía, ¿has visto Juego de Tronos? Yo, ¿eso qué es? O sea, mi cultura popular se fue al traste. Perdí parte de mi cultura, de mi rama social, de amigos, lo perdí. Ojo, no lo hice bien. Yo no comparto esto. Lo hice, pero no les digo que esté bien, porque yo me fui demasiado a un extremo. Perdí mi pareja de ese momento. Yo recuerdo estar una Nochebuena en mi casa, que en Nochebuena comemos toda mi familia. Fui a casa de mis padres, me fui a mi cuarto, mi cuarto de toda la vida, de cuando yo vivía con ellos, y me puse a leer estudios. Se me olvidó que era Nochebuena. Tocó mi padre a las 9 de la noche, diciendo, ¿qué haces? Que te estamos esperando abajo todos para cenar. Se me había olvidado que era Nochebuena. Yo estaba allí en pijama leyendo estudios. Se me había olvidado que era Nochebuena. Cosas muy locas, cosas que, insisto, no recomiendo, porque eso ha tenido una cara A y una cara B. Ha tenido la gran formación que he podido tener y tal, pero ha tenido una cara B de que yo tengo crisis de ansiedad, he tenido problemas de salud mental vinculados a estrés y ansiedad. Entonces, ojo, hay que dosificar, Tranquilidad. hay que trabajar mucho y eso, pero también hay que dosificar. Pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajar duro y trabajar mucho. Otra vez volvemos al mismo patrón que hablamos casi todos los episodios, de cómo para llegar al éxito, ser experto en algún área,
tienes que sacrificar otras cosas, ¿no? Es la ley del ritmo, arriba abajo. Hay que sacrificar. Hay que tío. sacrificar. A ver, si alguno de vosotros o que pasa por aquí no ha sacrificado cosas, pues lo aplaudo. Yo en mi opinión, sacrifiqué más de la cuenta. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Sacrifiqué una pareja, sacrifiqué amigos, yo, en mi opinión, yo creo que me pasé. Ujú. Pero sacrificar y sacrificar. Yo no lo conozco de otra forma. Si alguien sabe la fórmula de hacerlo, yo, genial. Pero eso no existe. O sea, Yo no lo conozco. Y con la gente que me rodeo, que hablo y demás, ahora vosotros, Lo mismo. todos me dicen lo mismo. Todos decimos lo mismo. 100%, macho. 100%. Qué bueno, qué inspirador Qué buena historia del bambú hecha, ¿eh? O sea, sí, me es súper encanta. inspirador que haya gente de todos de todos los nichos, de todos los negocios y siempre el patrón común es ese, las historias que hay detrás, el sacrificio, porque ¿cuánto tardaste tú desde que empezaste un poco a aprender de nutrición y de lo tuyo hasta monetizar, empezar a ganar dinero o que se te reconociera? Mucho. Más de la cuenta ¿Cuánto? también. Porque iba por pasión, macho. ¿No? Yo- ¿Viste lo de Nochebuena y todo eso? Le daba igual. Lo de Nochebuena es una- Yo nunca pensaba en monetizar. Ujú. Yo he monetizado tarde. Dale. Corta. Yo empecé a monetizar tarde. Yo me acuerdo, todos mis amigos comprándose, ya estaban todos trabajando, no sé qué, comprando, que se compra un coche. Yo iba por detrás. Uf, que se sufre ahí. Yo iba por detrás. yo- Yo no tenía coche. Bueno, él tenía el coche de mi padre. Yo luego, mi primer coche que yo me compré fue un Seat Ibiza, perdón, de segunda mano. Y tal. Y yo todo lo que ganaba me lo gastaba en formación. Yo tengo 4 máster. ¿Cuánto has gastado en formación? Que es algo importante. Un piso. Un piso en Málaga. Más de. Te estoy hablando que yo antes que ahora valen más. Sin contar las 2 carreras que tengo. Sin contar las 2 carreras, si cuento lo que me costaba el piso y todo, eso lo voy a obviar. Solamente en formación tipo máster y curso, más de 30.000 euros. Claro. En máster, solo en máster y curso de formación. Si le meto las 2 carreras, Sí, 50 o 60. ¿Un pisito en Calle Lario? ¿eh? ¿Un pisito en Calle Lario? Bueno, el calendario vale. En Granada, ¿no? En Granada estudiaste tú. Yo estudié la primera carrera en Granada. Ujú. Sí. Qué bueno. Y sí, tío, la verdad que mucho curro. Y luego te digo, yo tardé mucho en monetizar. Tardé mucho. Te digo, porque ¿Cuánto tiempo podría es estar? que no lo sé. Años. Yo tenía mi trabajillo, que yo trabajaba, yo empecé trabajando como entrenador personal, luego fui director técnico de un centro, luego fui director de una cadena de centros deportivos, y yo iba haciendo mis cosas, iba estudiando y demás, pero monetizar como tal, no hace tanto, ¿eh? Quizá por la fecha que tú me conociste, 2015, 2016, Más o menos, ¿no? por ahí. Empecé a monetizar, empecé. Bueno, A monetizar más allá de mi salario de que yo trabajo. Yo ya empecé a verte por YouTube y estas cosas porque yo antes pues me apasionó mucho. O no también cuando me da por algo, a lo mejor no tan extremo, en este caso, en tu caso yo lo he conocido extremo. Yo te lo recomiendo. Exactamente, ¿no? Pero sí que cuando me da por algo, pues le echo horas. Y ahí investigando y tal, pues me iba a los referentes y tú desde siempre. O sea, qué bueno. Pero y fíjate tú, eso que tú me has dicho, ya solo con eso es un matiz de persona de éxito. Ujú. Es decir, el hecho de, tío, yo cuando me da por algo y no me quedo en la. A ver, no te va a hacer un en la experto, no te va a hacer un mediocridad, experto, pero sí que te gusta tal. Evidentemente, ser una persona de éxito no depende de muchas cosas, entre otras cosas de dónde hayas nacido. Porque yo siempre digo, el éxito también depende de dónde hayas nacido, porque tiene las mismas probabilidades de ser astronauta alguien que nazca en Estados Unidos, alguien que nazca en el Congo. No, ni de coño. Entonces, hay muchos factores. Pero ese matiz que tú has dicho es un matiz de persona de éxito, ¿vale? De persona que indaga, que quiere saber un poco más allá. Eso sí. Y yo creo que en esas cosas, en esos pequeños matices, está la base, al menos, para poder tener éxito. Ismael, tú que has tratado con gente de éxito y seguirás tratando con gente cada vez más grande, ¿qué cositas le ves tú a las personas? Por ejemplo, que van profundo o que son creativos, que son obsesivos. ¿Qué le ves tú a ellos ese patrón en común? Pues un patrón muy parecido al mío. La mayoría de personas que conozco pues tienen cierta tendencia, incluso diría, y tú has dicho la palabra, obsesiva. Obsesivo. Lo cual, insisto, que no es bueno, que a mí me ha traído problemas de salud mental, de ansiedad, pero También, ¿eh? Y a él, y a todos, Sí. yo creo que todos los emprendedores Claro. prácticamente están un poquito. Tienen un tirito. poquito tarumba. Tienen un tirito. estamos todos tronados. Tenemos un tirito, sí. Estamos todos tronados. Un plomillazo. Y la gente que conozco de mucho éxito, que conozco gente de mucho éxito, también.
y se puede conseguir sin tanto, pues probablemente, pero lo veo difícil, la verdad. Es que esto da para otro podcast. Eso da para otro podcast. Totalmente. No sé qué opináis vosotros de Que, esto. que pero son, sí, sí. que son obsesivos, que son creativos, creativos, obsesivos, que van, Sobrepiensan, o sea, cuando le dan por algo y rumia, empiezan a- mucha rumia, rumia. van profundo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho tratar ese término con mis estudiantes y en e-commerce. Es como, aprende una habilidad, la que sea, marketing, ve más profundo, más profundo, más profundo. Y ahí es donde realmente está el dinero. ahí está la magia. Ahí es donde está la magia, porque la gente se queda en lo superficial. Voy a hacer tal negocio, esa inversión, e-commerce o coach, ¿vale? Pero coach de algo en específico y ve de profundo, ve profundo, ve profundo. Y ahí es donde Y van a ahí buscar. vienen los cortisoles, los burnout y esas cosas, las exacto. canas, como tú, esas cosas. Ahí sale, ahí Pero sale. yo no sé, Cuando empiezas a dormir con un cuaderno y un boli en la mesilla de noche, como duermo yo, o con un podcast, o con un libro. y te levantas por la mañana y está el cuaderno lleno de cosas, O sea, a ver, eso me pasa a mí, es que ahí ya tienes que cortar. explica eso. O sea, tú estás dormido, te despiertas y apunta algo. Para mí las noches tengo que a veces tengo problemas de insomnio. La mayoría de cosas que se me vienen por la noche en la cama. En la camita, cuando te metes en la cama calentito y tal. Y yo Pero- empiezo a darle vuelta a una hipótesis. Vale, ¿y esto por qué? Porque la glucosa sube aquí y puede ser que este efecto de aquí sea por esto. Yo he establecido muchas hipótesis que luego la ciencia ha demostrado. Y digo, hostia, esto es lo que yo pensaba. Te has levantado de la cama real y decir tú, venga, a dormir ya. Y se te ocurre y se me tengo que levantar y lo apuntas. Sí. Yo así debe ser, tío. Sí. Mi novia me reventa. Muchas veces. Durmiendo no, o sea, antes de dormir. Antes de dormir y mitad de la noche también. O sea, mientras duermes. A mí me ha pasado eso A lo también. mejor, a ver, mientras duermo, a lo mejor me desvelo en mitad de la noche y se me cruza un pensamiento, hostia, podría hacer esto y esto podría ser por esto, o con un paciente que tiene una casuística muy difícil y esto, así como si fuese el Doctor House, ¿no? Esto podría ser por esto, y sí, yo tengo un cuaderno y me apunto y me levanto y lo escribo. Flipas, ¿eh? Y me ha gustado mucho eso que has dicho de, hay cosas que yo pensé, que es la intuición muchas veces, que nos guía tanto, y luego has demostrado, o tú mismo has salido un estudio y estabas de acuerdo contigo. Sí, como que son hipótesis que tú te planteas que nunca te la has planteado y luego con el paso del tiempo, de los años, salen estudios, o sea, que confirman esa hipótesis que tú pensabas hace tiempo. Ojo, otras no. Otras no. Se han confirmado. Pero muchas de estas dices, hostia, nada, al final tú te quedas y dices, hostia, no sirve para nada, porque digo, hostia, mira, esto es lo que me doy yo 2 besitos y ya está, ¿sabes? Pero sí que es verdad que dices, hostia, esto es una hipótesis que yo me planteaba y me da gusto decir, oye, yo esto ya lo pensaba hace 5 años. Bueno, yo voy por la parte de la intuición, ¿no? Llámalo como tú quieras, conciencia, X, de cómo muchas veces, no sé si en tu vida, ahora lo explicarás, te ha guiado. De, oye, tengo que tirar por aquí o tenía que tirar por allí. Y tú sueles escuchar tu intuición. Metas con el ser. Yo sí suelo escuchar mi intuición, no lo entiendo de otra manera. ¿Me habré equivocado o no? No lo sé hasta qué punto, porque ¿qué pasa? No sé qué hubiese pasado si hubiese tomado la otra decisión. O sea, no sé cuál de acertada es o no. ¿Me he equivocado en cosas? Mal no te ha ido, ¿no? Mal no me ha ido. Yo me he equivocado en cosas, sí, como todo el mundo, me he equivocado en cosas, pero yo para mí no lo considero. Yo sé que esto es un tópico, pero de verdad que no lo considero equivocación. Es decir, Un aprendizaje, macho. yo a día de hoy creo que toda y cada una de las decisiones que he tomado en mi vida, a nivel profesional estoy hablando, han sido buenas. Algunas mejores que otras. No sé qué hubiese pasado si hubiese tomado otra, porque no lo sabes, pero me han llevado a donde estoy hoy. Exactamente. Lo bueno y lo malo. Y si aprendes de lo malo y aprendes de lo tal, es que para mí es que yo no lo veo como un camino de ramas. Yo lo veo como y tú vas rodando y van entrando cosas y van saliendo cosas. ¿Te pasa a ti también que cuando ocurre un problema, ya sea personal o lo estaba hablando esta mañana con un amigo, que siempre tiras adelante? Pase lo que pase, es como... Que no te queda otra, además. Claro, es que he visto también un patrón que nos pasa a los emprendedores, que aunque venga un problemón, tiras adelante. Y tal vez es lo que diferencia de otras personas que tal vez no ha empezado a aprender. Y sabes que cuando por un camino no es, porque hay veces que insistimos un camino no es. Es decir, mi idea era ser director de una cadena de centros fitness. De hecho, fui el director más joven de esa empresa. Era mi sueño. Yo hice un MBA en gestión deportiva que me costó una pasta. Y yo en plena crisis del año 2008-2009, bueno, un poquito más tarde empecé, yo tenía un pedazo de sueldo de director, que cuando la gente estaba que no podía dar, sueldo como tal, pero yo veía que no era lo mío. Y cogí y dije, Nos vemos. lo dejé en plena crisis y dije, con una mano delante y otra detrás, digo, me voy. ¿No te daba miedo? Hombre, sí, da miedo, claro. Que te mentiría si te digo que no da miedo, claro.
Pero lo hice y esto le cuesta a mucha gente. Yo veo mucha gente que está quemada en una empresa o que ha estudiado una cosa y se dedica a ello, pero hay veces yo empecé por un sitio y vi que me gustaba más. Bueno, yo empecé, mi primer año de estudio fueron económicas. Ay, Yo chaval. empecé estudiando económicas. Y vi que no, y ves que no, paso atrás y a otro lado. Entonces, ¿qué da miedo salir de la zona de confort? Obvio. Pero lo considero necesario. Y nunca he tenido, o sea, da miedo saltar, pero nunca he dudado en saltar. Y yo cogí con una mano en plena crisis. Yo era de los pocos privilegiados que tenía mi puesto de trabajo fijo, ganando un buen sueldo. Y dije, hasta luego, Lucas. Una mano adelante y otra atrás y me puse por mi cuenta autónomo, que empecé con mi despachito, con mi consulta de nutrición, esperando a que entrase alguien por la puerta. Ya ves, macho. Y en 3 meses la tenía llena, ¿eh? Ya ves, macho. Bueno, Nosotros siempre aquí, Ismael, antes de finalizar el podcast, siempre hacemos un pequeño jueguito que son preguntas de sí o no, ¿vale? Donde no puedes pensar, simplemente tienes que decir sí o no. Y después, pues a lo mejor profundizamos en una o dos y así ya finalizamos. Esta es la que me vaya a putear. No, te lo prometo que no. Y si hay alguna que tal, puedes decir un no sabe, no responde. Sin problema ninguno. Tú aquí, tu comodidad es nuestra prioridad. Entonces, voy a empezar yo. ¿Es posible obtener resultados significativos sin tomar suplementación? Sí. ¿alguna vez has tenido que rechazar a un cliente por no seguir tus recomendaciones? Sí. ¿Es cierto que el ayuno intermitente es beneficioso para todos? No. ¿Consideras que el ayuno intermitente es solo una moda pasajera? Lo está pensando, tío. Este tiene, mental. es que este tiene matices Existe de siempre realmente, ¿no? y va a existir existiendo. Como se ve ahora, tan marketingiano como ahora, no. Vale. Pero sí va a prevalecer. ¿Consideras que las redes sociales han distorsionado la percepción de un cuerpo saludable? Sí. Es posible que veas resultados significativos sin hacer cambios profundos en los hábitos diarios. No. ¿Piensas que el mercado actual está saturado de consejos contradictorios sobre nutrición? Sí. ¿Y crees que la nutrición personalizada es la única solución sostenible para mejorar la salud a largo plazo? No la única. Ok, yo quiero preguntarte la de los hábitos, que no me ha hablado mucho de los hábitos. Bueno, sí, ¿Cómo que no? pero Hemos hablado de todo. hemos hablado de los hábitos, pero, perdón, desde la parte de cómo se construyen los hábitos. Es un buen melón también, ¿vale? Porque Empezamos otro podcast. a ver, aquí hay diversos, que tampoco es mía, a nivel más de cerebro, de Desde tu cómo, experiencia. cómo se incorporan los hábitos, y hay diferentes autores que hay gente que dice que por repetición, hay gente que dice que por imposición, hay gente que dice que por duración, que a partir de los 3 meses, la típica frase no se debe escuchar nunca, Sí. si superas los 3 primeros meses en el gimnasio o la dieta, ya te queda. Yo no lo sé porque no es mi campo, no lo he estudiado, pero sí que considero que hay una parte de aprendizaje. Es decir, los hábitos nutricionales se pueden aprender siempre y en cualquier momento. Ujú. Tú puedes venir de una infancia de malos hábitos, que tu educación nutricional haya sido pésima, porque no hayas tenido ejemplos, no sé qué, y yo conozco 1000 casos que de repente, a veces por una desgracia, por una mala noticia, porque te han diagnosticado la enfermedad, por desgracia hay que hacerlo antes de que llegue eso, y gente que ha cambiado, pero estoy hablando radical, que están de gente que solo pensaba en salir de fiesta, comiendo como el culo, poniéndose el alcohol hasta tal, a terminar corriendo maratones y tal. Eh, eh, tiene que haber algo en ti, nadie te va a convencer, tiene que ser, voluntad. tú tienes que ser algo que sea en ti, y luego sí que considero que es muy repetitivo, muy de repetir, y es muy importante de quién te rodea. ¿De quién te Eso es rodea? muy importante. sí. Siempre. 100%. Es fundamental. Cuando has comentado. De hecho, de lo más importante. En estos casos, de lo más importante. Muy, muy importante. En el coaching, sobre todo, enseñar qué hay que hacer y sobre todo motivación y empujar un poco a la Sí, persona. y a veces tienes que ver el entorno, ¿eh? Yo, como te he dicho antes. Hay veces que yo recuerdo hace ya muchos años cuando empecé, que me vino una pareja casada, mujer y hombre, y me dice, no, oye, yo pregunto, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo? No, que dice mi mujer que tengo que perder peso. Y digo, pues, vete, y cuando pienses tú que tienes que perder peso, te doy cita. Porque que tú hagas algo porque dice tu mujer, eso está condenado al fracaso. Sí. Tienes que ser tú. Al menos de iniciativa. Y yo te ayudaré Ujú. a crear esos hábitos. Pero si tú de base vienes porque te lo ha dicho tu mujer, tu primo, tu hermano, no sé qué, empezamos mal. Eso está condenado al fracaso. Entonces, tú de inicio tienes que ser tú. Y luego yo te ayudo a trabajar esos hábitos, vamos instaurándolos poco a poco. No soy partidario de la noche a la mañana. Soy partidario de hacer cambios progresivos.
Y lo normal es, en el momento en el que la persona le dé el tiempo suficiente como para empezar a notar los efectos del ejercicio, de la alimentación, no hay vuelta atrás. Se queda. No hay vuelta atrás. De media, depende de la persona, pero de media, ¿cuánto? Unas 3, 4 semanitas o más Ah. meses, ¿no? Más meses. Depende del contexto y de la persona, pero sí, hombre, meses. 3, 4, 5 meses. Y Ismael, ¿cuál es el caso más extremo? 3, 4, 5 meses de personas que vienen de la nada. Sí, sí, de sí. nada. Sí. El caso más extremo, no sé si nos podría contar también a la gente que nos ve y a nosotros, el caso más extremo que tú has tratado de una persona, no sé, porque estaba muy gordita y se puso, o Con alguna estaba enfermedad enferma o algo. y a partir de la alimentación superó una enfermedad. ¿Algún O sea, caso que a ti te haya impactado? que te haya dado. Mira, yo normalmente siempre cojo un caso, o sea, pero bueno, yo siempre cojo un caso complicado que no puedo hablar, Ah, pero sí. ¿vale? Es decir, yo siempre llevo a una persona que es complicado y no le puedo hablar, ¿vale? Simplemente por, Normalmente hacemos sin recursos, ¿eh? por investigar también, ¿no? Por esa pasión de investigar. No, por filantropía, ¿no? Claro, por mi autoimposición de ayudar a los demás, no puedo llevar a todo el mundo gratis. Por mi autoimposición de ayudar a los demás y por bueno, Sí, básicamente, costumbre también. prácticamente eso. También me ayuda a aprender a mí. Y he llevado muchos casos muy. O sea, eso que me habéis preguntado, podría contar muchísimo. Te voy a contar el que estoy llevando ahora. ¿Vale? Ahora mismo estoy llevando a una chica de mi edad con obesidad, no voy a decir mórbida, pero no sé, qué puede ser grado 2, importante, con artritis reumatoide, una patología autoinmune jodida, prediabetes, síndrome de ovario poliquístico, Joder. trastorno de atracón y varias cosas. O sea, varias enfermedades autoinmunes. Enfermedad autoinmune una. Una. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Porque la diabetes no es autoinmune. La diabetes tipo 2. Ah. Es prediabetes. Ah, Tipo 2. La que vale. es autoinmune es la diabetes tipo 1. Ok. Esa sí es autoinmune. ¿Qué pasa? Viene de un bagaje de médico, con muchos planes. Un caos nutricional, bueno, al punto de tener mucha alteración en la conducta de la alimentación, de comer 1000 calorías al día, que son muy poco, combinados con atracones. O sea, a lo mejor se tira un montón de tiempo con 1000 calorías, luego se mete atracón, con una cosa que tú dices, a ver. Y a día de hoy estoy muy contento. Por primera vez está perdiendo peso, se está encontrando mejor, los dolores van a menos y tiene una motivación brutal. Tenía un problema también con el alcohol hasta ahora por lo menos 0. Ya su cuerpo no le pide alcohol y los progresos hasta ahora son muy buenos, bastante buenos. Llevo poco tiempo con ella, llevo un mes o así, ha perdido, creo que son 4 kilos, que no, eso no lo perdía desde hace años, pero me da igual, el que no, no quiero atajar tanto el peso, que la pérdida de peso ya va a llegar, Ya está. va a llegar. Lógica, si no... Quiero empezar a instaurar hábitos, cambiar conductas, cambiar cosas y empezar también a que mejore, porque una persona con obesidad, con artritis reumatoide, que duele, tiene unas crisis de dolor, y todo eso, también, que eso también... todo eso va mejorando. Claro, los artritis reumatoide y la obesidad le generan inflamación sistémica crónica, el síndrome de ovario poliquístico le genera resistencia a la insulina, la obesidad también. Es como que todo se retroalimenta y no sabes por dónde empezar a cortar. Ahora se está apagando el fuego. Se está empezando a apagar el fuego. Vamos a extrapolar eso a una persona que nos puede estar viendo, que tiene problemas de peso, a lo mejor bebe, fuma, no sé, sale de fiesta o tiene problemas con la familia. Es como un poco todo en uno, el mismo patrón. ¿Por dónde le recomiendas tú que empiece? Porque hay gente que está tan saturada que no Ahí sé. tienes que contar con un profesional. Sí, ¿verdad? Hay casos que ni siquiera le recomiendo mi aplicación. Casos como este que te estoy contando, no hay otro. De hecho, ella venía por su propia cuenta y lo que iba haciendo era cada vez se iba hundiendo más. Ya te digo que ella dice, no, yo me ajusto, se ajustaba dieta de 1000 calorías, no perdía, porque eso, en mi libro también tengo frío, se llama Quema tu dieta, explico que comer demasiado poco, Metabolismo ralentizado, ¿no? eso genera unas adaptaciones que eso es brutal, eso es lo que te hace hundirte más, eso es pan para hoy, hambre para mañana, eso es de lo peor que puedo hacer. Y ella estaba, de hecho, lo primero que hicimos fue comer mucho más de lo que venía comiendo. O sea, la primera intervención, las 2 primeras semanas, fue sacarla de ese estado y le puse a comer mucho más de lo que venía comiendo. ¿Puedes desarrollar eso? Porque yo creo que es algo interesante. La gente que hace dieta y baja, por ejemplo, yo tengo esa creencia tal vez,
de comes pocas calorías, vas a perder peso. No tiene nada que ver. A ver, Sí, sí, ¿no? ¿no? sí, pero eso no es tan sencillo. Vamos a ver. Si tú empiezas a recortar demasiadas calorías en exceso, tu cuerpo entra en un estado de ahorro energético. Supervivencia, ¿no? Claro. Esto a nivel evolutivo, si había, yo qué sé, si no había alimento, tu cuerpo, ¿qué pasa? Que no encuentra energía. Entonces nuestro cuerpo, para sobrevivir, gasta menos energía. La ingesta energética y el gasto energético son procesos dinámicos y unidos. Es decir, a más comes, tú gastas más. Gacha. A menos comes, gastas menos. Lo que pasa es que si comes mucho, no es proporcional, pero si comes muy, muy poco, tu gasto calórico se va reduciendo. Y puede llegar al punto en que tú prácticamente no comas nada o comas dietas de 800 calorías y no baja la báscula. Porque tiene tantas adaptaciones que la mayoría de adaptaciones, algunas son metabólicas, pero la mayoría son también las conductuales. Porque empieza a aparecer una hambre excesiva, te restringe atracón, empieza a aparecer un aumento de la fatiga, cada vez te sientes con menos energía, cada vez más cansado, por lo tanto te mueves menos y gastas menos. O sea que no solamente a nivel metabólico, sino también a nivel conductual, estas adaptaciones. Pero de repente te ves en un pozo que por poco que comas no bajas peso. Entonces, en este caso, entre otras intervenciones para toda la pluripatología que tenía, lo primero que empecé fue sacarla de ese atolladero. Entonces de hecho me decía, yo no me puedo comer todo esto. Y yo, ¿O te lo comes? Tienes que intentar comer. No eran tantas calorías, pero sí lo que era mucho volumen, tal vez, ¿no? Eran más calorías, bastante más de las que ella venía comiendo. Pero con Y aparte, no, al ser de comida Real. no le entraba. De hecho, al principio, la primera semana le dije que fuese poco a poco. Ya la segunda semana ya lo comió todo. Y en esas dos, primero hicimos esas 2 semanas. Y luego ya empezamos con la intervención y ya te digo, muy bien. De hecho, en esas 2 primeras, cuando le subí calorías, en las 2 primeras semanas, subiéndole bastante más calorías de las que ella comía, perdió 2 kilos. Muy bien. Bueno, Ismael, yo creo que está bien. Hemos hecho una sesión súper, ultra, mega top. Hemos aprendido muchísimo. Me alegro. Y creo que has aportado un valor extremo a nuestra comunidad, a nuestra gente. Ojo a la palabra, extremo. Sí. O sea, yo creo Y te has pasado con los de valor, ¿sabes? Dale. Te queríamos, siempre cerramos con esta preguntilla. Adiós. Es todo bueno. Aquí todo bueno y desde el amor siempre. ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto dinero tiene la cuenta del banco? Como la resistencia. Pues si podías darle a la audiencia que nos escucha y que mucha gente de seguro que te sigue, unos consejos para cómo tener éxito en ese emprendimiento o en alguna faceta de la vida que realmente le llave. Yo no conozco otra cosa que no sea pasión y dedicación. Es lo que yo he hecho, entonces no puedo hablar de otras cosas. Entonces yo lo que le recomiendo a la gente es que encuentre aquello que realmente le gusta, realmente le apasiona, que lo saque de su propio interior, que muchas veces estudiamos lo que nos dicen nuestros padres o lo que nos dicen nuestros amigos, que nos dedicamos a lo que... Yo cuando me dicen, no, que voy a estudiar esto, que tiene salida. Mal. Estudia lo que tú consideres que quieres estudiar o dedícate a lo que tú te guste. Si te dedicas a algo que te guste, seguramente vaya a profundizar y todo sea mucho más fácil. Entonces dedicación, motivación y pasión. Eso es mi recomendación. Aprender a encontrar lo que a ti te motiva. Eso. Brutal. Muchísimas gracias por todo, señor Ismael. A vosotros. Esto es Bambú Salvaje, señores. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, familia.